Muy buen día, gentil audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, con las actividades del 8º Foro Virtual, que se ha enfocado al tema Bibliotecas accesibles e inclusivas para el acceso a la información de personas con discapacidad, la contribución de la biblioteca universitaria en la educación inclusiva. En este momento doy pie para la presentación de una conferencia magistral que versará sobre aspectos a considerar en la creación de bibliotecas accesibles e inclusivas. Presenta a la ponente el licenciado Víctor Hugo Ruiz Vázquez, quien es bibliotecario y promotor en inclusión social de personas con discapacidad. Cuenta con estudios de la licenciatura en bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diplomados sobre Derecho a la no discriminación y en inclusión social, educativa y laboral de personas con discapacidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de esta casa de estudios. También tiene en su haber el diplomado en Documentación Sonora y Audiovisual por el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública de México. Cuenta con más de 25 años de experiencia en administrar bibliotecas académicas y centros de documentación en el sector gubernamental. Ha sido jefe de información y documentación en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ha impartido conferencias, cursos, talleres en bibliotecas especializadas y académicas, así como en fonotecas de radiodifusoras educativas y culturales. Desde 2007 es promotor en inclusión social de personas con discapacidad. Le cedo la palabra al licenciado. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es el segundo día de los trabajos del foro y bien, me toca el honor y el privilegio de presentar a Susana Peix, es nuestra conferencista. Déjeme hablar un poquito de su semblanza porque, bueno, Susana es un bagaje cultural, es polifacética en formación y ocupaciones y profesiones. Bien, permíteme hacer una breve semblanza de su historia. Susana Peix es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Barcelona. Tiene un posgrado de accesibilidad y diseño para todas las personas, al igual que un máster en accesibilidad. Y bueno, ha colaborado con la ONCE de España, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles. También cuenta con un título de fondos bibliográficos
y de alguna manera, y también ella ha incursionado en la accesibilidad y tiene una formación en dos idiomas de lengua de señas. En este caso, bueno, en España le llaman signos de lenguas, que es la lengua catalana y la lengua española. También es especialista en lectura fácil y especializada también en salud mental. Ella tiene una experiencia, es especializada en literatura infantil, en accesibilidad, es consultora, también es autora de literatura infantil y juvenil, en donde sus principales líneas de acción es el respeto a la diversidad y la inclusión de personas con discapacidad. También ha trabajado asesorada y ha sido conductora en programas de radio, de televisión, en cine, en fin. Estaríamos aquí media mañana platicándole todo su currículum, pero bueno, dejamos que nuestra flamante conferencista intervenga para que ella aprovechemos todo su bagaje, todos sus conocimientos y su experiencia, y la verdad nos sentimos muy honrados. Y adelante, Susana, bienvenida aquí a este foro. Muchas gracias. Espero que me escuchéis bien. Hemos tenido un pequeñito problema de conexión. Es que además yo vivo en Barcelona, bueno, cerca de Barcelona, pero ahora estoy en Ceuta, que he venido también a hacer una conferencia en unas jornadas. Así es que, bueno, al final sí que hemos conseguido poder conectarnos con el teléfono móvil, pero la tecnología tiene estas cosas, que puedes fallar por un lado, pero al final consigues conectarte por otro. Entonces, yo, ante todo, agradecer que me hayáis invitado a participar en estas jornadas, en este foro virtual sobre accesibilidad. Yo siempre digo cuando hago conferencias que la accesibilidad, la sensibilidad hacia la accesibilidad es algo con lo que generalmente naces, la tienes ya como de serie, porque es difícil, aunque bueno, la formación es uno de los caminos para conseguir ganar esa sensibilidad, ¿no? Y yo pues estoy aquí gracias a que mi trabajo siempre me ha interesado el tema de accesibilidad, porque mis abuelos eran ciegos y eso pues me ha llevado a que profesionalmente siempre me haya dedicado. Por eso que pienso que el primer paso es, si no se tiene la sensibilidad, que seguramente todas las personas que están hoy participando en este foro ya la tienen, porque ya tienen este interés, pues el ir formándose poco a poco para poder llegar a la accesibilidad. Yo no sé si voy a intentar pasar yo las diapositivas, a ver si consigo hacerlo, y así ya empezamos con la conferencia. Para hablar de accesibilidad, sí me gustaría introducir algunos de los términos que seguramente ya conocen todos ustedes. Entonces, hablar inclusión al frente de lo que es accesibilidad, ¿es lo mismo? ¿Significan lo mismo estos dos términos? Pues para hablar de inclusión tenemos que empezar hablando justamente del término contrario, ¿no? Que sería la exclusión. En estas imágenes yo creo que es muy importante el uso de pictogramas a nivel cognitivo, de imágenes, ¿no? Que siempre son más comprensibles a nivel cognitivo. Pues podemos ver el término de exclusión. Nosotros nos imaginamos esta biblioteca, que sería dentro de este círculo, ¿no? Toda una biblioteca. Y fuera del círculo aparecen pues diferentes colectivos, que pueden ser pues cualquier persona, porque por diferentes motivos, pueden ser por motivos religiosos, económicos, tecnológicos o por discapacidad, quedan excluidos de nuestra biblioteca. Luego tenemos los dos términos de integración y segregación, que son bastante similares, pero mientras que en segregación hablaríamos de una biblioteca fuera de la biblioteca. En este caso yo suelo poner como ejemplo pues, la ONCE, ¿no? Antes la han comentado, ¿no? Esta fundación que existe en España, o que seguramente, o por ejemplo en su país, que pueden tener una biblioteca fuera de la biblioteca, una biblioteca infantil, una biblioteca pública y una biblioteca infantil que solo fuera exclusivamente infantil, pues sería fuera de la biblioteca, una segregación de esta biblioteca. Y en cambio, la integración ya tenemos dentro de nuestra biblioteca, podemos tener un espacio donde, por ejemplo, tengamos todos los documentos que son accesibles, documentos adaptados, los tengamos todos puestos apartados del resto. Pues hablaríamos de integración, no de inclusión. Cuando hablamos de inclusión, todo debe de estar mezclado. La inclusión, la verdadera inclusión, es cuando damos las mismas oportunidades, ofrecemos los mismos servicios, actividades, los mismos fondos documentales a todas las personas, sean cual sea su capacidad, en igualdad de condiciones.
Cuando ya hablamos de accesibilidad, si miramos etimológicamente qué significado tiene esta palabra, veremos que accesible, la connotación está siempre relacionada con la facilidad de acceso. No solo de acceso, también hablamos del trato, ¿no? Estas barreras humanas que yo creo que son quizás las que más cuestan de superar actualmente, porque tenemos barreras arquitectónicas que a través de un plan de accesibilidad podemos seguramente mejorarlas y romper estas barreras, pero quizás las de trato, muchas veces por desconocimiento, ¿no?, de cómo tratar a estos colectivos. Y también no solo es la parte física, la parte actitudinal, sino también la parte, todo el ámbito de comprensión, del ámbito cognitivo. Tenemos que tener presente que son todos estos ámbitos. Y además, la accesibilidad abarca, ¿no?, no solo lo arquitectónico, si pensamos en la ubicación del edificio, la señalética hasta llegar a este edificio o incluso en el interior del edificio, ¿no?, la deambulación, el mobiliario, todas las características que tienen que deben de ser accesibles. La accesibilidad humana, lo que comentaba hace un momento sobre la actitud, esta barrera actitudinal que yo creo que es la que cuesta más. Y después esta tercera pata, ¿no?, que sería la material, en la que todos nuestros servicios, nuestras actividades, nuestros fondos documentales deberían de ser accesibles a todas las capacidades de las personas. Y siempre de manera transversal. Tenemos que pensar que la accesibilidad es muy transversal a todos los ámbitos y unos repercutirán en el resto. Accesibilidad en bibliotecas, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser accesibles? ¿Para qué? ¿Cómo podemos ser accesibles? Intentaremos dar respuesta a estas preguntas, ¿no? Muchas veces nos encontramos en el que se tiene el concepto de que ser accesible es más caro. Y este es un concepto que es erróneo. Evidentemente, es más caro adaptar un edificio que no es accesible, porque en el momento de diseñarlo no se ha diseñado de manera accesible. Por lo tanto, el tener que modificarlo sí que supone un encarecimiento. Si nosotros, desde los inicios de este diseño, tenemos presente la accesibilidad, las necesidades de las diferentes personas, no es más caro construir de manera accesible. En bibliotecas suele suceder que muchas veces se dice, ¿por qué vamos a invertir si luego estos colectivos no vienen? Quizá el error es afirmarlo, ¿no?, en lugar de preguntarnos el por qué no vienen a la biblioteca. Probablemente es porque no encuentran servicios adaptados a sus necesidades o actividades que cubren sus necesidades o fondos documentales, ¿no? También se suele tener la creencia de que las personas sordas pueden leer cualquier libro y no es así. Las personas sordas, como bien sabéis, tienen una lengua propia, una lengua con una estructura propia que es diferente de la estructura oral, con lo cual, dependiendo, que además depende del tipo de discapacidad que tengan, si es de nacimiento, si es sordera profunda, si es se han quedado sordos ya de mayores que han tenido todo acceso, ¿no?, al conocimiento a través del canal auditivo, es por el que nos entra la mayoría, ¿no?, de los conocimientos del vocabulario, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea, nos podemos encontrar con que puedan acceder o que no puedan, que se queden, que no pueden acceder porque no tienen la suficiente nivel de comprensión del vocabulario, de la estructura de un libro convencional, ¿no? También se piensa que no se sabe, ¿no?, lo que comentaba anteriormente, ¿no?, cómo tratamos a una persona con discapacidad. Yo creo que la solución es hacerlo de manera... ellos siempre piden normalidad, tratarlos como a cualquier otra persona. Y es una cosa que de entrada generalmente cuesta. Cuando viene una persona acompañada, sin darnos cuenta, directamente nos dirigimos al acompañante, en lugar de dirigirnos a la persona que tiene esta necesidad. Pues estos son actitudes que poco a poco podemos ir cambiando. Podemos buscar información de cómo nos debemos de dirigir a una persona con discapacidad. Lo más importante yo creo que es hacerlo con normalidad, preguntar si necesitan ayuda, porque muchas veces podemos pensar que necesitan ayuda y no la necesitan, y si la necesitan, mirar cómo podemos solucionarla. Veo que en la diapositiva no sale, se ha movido al colgarla, y aún queda un último punto, que es el por dónde empiezo, ¿no? Pues el por dónde empiezo, y también intentaré daros pautas para que sepamos por dónde empezar. ¿Por qué tenemos que ser accesibles, no? Pues es porque es una obligación el poder acceder a la lectura, a la información, a la cultura. Evidentemente que es obligatorio porque existe un marco normativo y legal
que nos dice que debemos de ser accesibles, porque si no estamos incumpliendo con la ley, pero sobre todo porque la accesibilidad es un derecho que tienen todas las personas a poder acceder en igualdad de condiciones a los servicios, a las actividades, a los equipamientos, a las bibliotecas, ¿no? En definitiva. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a ser accesibles? Voy a estos dos conceptos de igualdad y equidad, ver cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? Es lo mismo, ¿qué hay de diferencia? Igualdad. Igualdad es ofrecer lo mismo para todas las personas. Aquí vemos una imagen, y a mí me gusta mucho trabajar con imágenes acompañando los conceptos, porque creo que, como os he comentado anteriormente, la imagen siempre a nivel cognitivo es mucho más comprensible. Aquí vemos a 3 colectivos diferentes a los que se les ofrece, de la misma manera, se les ofrece lo mismo a los 3 colectivos para acceder a este fruto de este árbol. Y hay 2 colectivos en concreto que no pueden acceder, porque ofreciéndoles lo mismo, no les estamos dando acceso en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque sus necesidades son diferentes. Entonces no hablamos de igualdad, hablaríamos de igualdad social, que es equidad, es darle a cada persona aquello que necesita, ¿de acuerdo? Esta sería la igualdad social. ¿Y para qué? Pues para dar un acceso, ofrecer un acceso en igualdad de condiciones a todas las personas, sea cual sea su capacidad, independientemente de cuál sea su capacidad. ¿De qué manera podemos hacerlo? Pues tenemos que tener presente que por un lado tenemos las necesidades de estos colectivos, que son, cada una serán específicas de cada uno de los colectivos, aunque algunas pueden ser iguales o parecidas. A ello debemos sumarle los recursos que conozcamos, los recursos existentes, que gracias a las tecnologías cada vez son más estos recursos, y ello sin que sea un choque con el diseño, tienen que ir de la mano, no tienen que ser contrarios. Eso es lo que nos dará como fórmula la accesibilidad, las necesidades sumada a los recursos, que existen muchísimos. Y hoy también intentaremos dar os enseñaré algunos recursos. Todo ello a través de... Yo he puesto 2 conceptos. Uno sería el diseño universal y el otro los 7 principios del diseño universal. Hay los criterios DALCO, perdón, y los 7 principios del diseño universal. Con estos criterios DALCO, que son deambulación, aprehensión, la localización y la comunicación, si los tenemos presentes siempre que queramos organizar o crear un nuevo servicio o simplemente mejorar un servicio que tengamos, lo mismo con las actividades o con los fondos documentales, si tenemos presente estos 4 criterios, estos criterios DALCO, seremos mucho más accesibles. No se trata a lo mejor de ser, bueno, sí, ojalá, ¿no? Pudiéramos ser el 100% accesible. Yo creo que la clave está en ser lo más accesible posible. Entonces, deambulación se refiere al desplazamiento. En nuestra biblioteca tendremos que tener presente las zonas de circulación, siempre pensando que cuando hablamos de desplazamiento tenemos que pensar que la persona que entra a nuestra biblioteca puede venir sola, puede venir acompañada, puede utilizar bastón, puede ir con silla de ruedas, caminador, puede venir acompañado de un perro guía, por ejemplo, ¿no? O puede ir despistada, puede ir deprisa, puede ir despacio. En la deambulación se tienen que tener presentes muchos conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué ámbitos alcanza? Pues las zonas de circulación, los espacios de aproximación, por ejemplo, en un mostrador de atención al público, ¿no? Pues el que la aproximación pueda ser frontal, por ejemplo. Los cambios de plano dentro de una misma planta, ¿no? En horizontal podemos tener cambios de plano, en vertical también, y también los pavimentos. Estos serían los 4 ámbitos que se incluirían dentro de la deambulación. Lo que se considera aprehensión, que sería la acción de manipular. Hemos de pensar que habrá personas que podrán manipular con las manos, otras personas tendrán dificultades para poder manipular con las manos y a lo mejor utilizarán alguna otra herramienta. Los ámbitos que abarca serían la localización, por ejemplo, de dónde se realiza una actividad, de dónde están determinados documentos, ¿no? La aproximación, igual que hemos dicho en deambulación, el alcance, aquí atención a las alturas, por ejemplo, o la ubicación, ¿de acuerdo? De los documentos, por ejemplo. En cuanto a la localización, ¿no? Que sería encontrar, ¿no? Localizar, encontrar la ubicación, ahí tendríamos las importantes, los ámbitos, sería la señalización, que tiene que ser con contraste de color, o sea, con todas las características de accesibilidad a la lectura.
la iluminación de los espacios y también los pavimentos. Y finalmente, en cuanto al cuarto criterio talco, que sería la comunicación, pues el intercambio de información, que puede ser no interactiva. En este caso tenemos que tener presente los canales visual, acústico y táctil, y siempre intentando comunicarnos con dos de estos canales. Y el no interactivo sería cuando los usuarios solo son receptores de la información. En el momento en que son receptores y creadores, o sea que hay una interactividad, sería una comunicación interactiva, entonces es cuando entran en juego la comunicación verbal, la lengua de signos, el braille, ¿de acuerdo? Seguiremos. El segundo concepto al que me refería, por lo que a lo que se refiere el diseño, serían estos 7 principios del diseño universal. Por un lado, el uso equiparable, hemos de tener presente las diferentes capacidades de las personas, que sea flexible en cuanto a preferencias, habilidades de las personas, simple e intuitivo. A mí me hace pensar mucho siempre cuando hablo de este principio del diseño universal en el momento en que apareció Windows, ¿no? Hasta ese momento, las computadoras solo las utilizaban los informáticos y no se podían utilizar a nivel de usuario, ¿no? De calle. En el momento en que apareció Windows fue como que se abrió todo un universo de posibilidades de poder utilizar una computadora, cuando hasta entonces no podía ser. ¿Por qué? Pues porque era fácil de utilizar, era simple, era intuitivo, ¿no? También me hace pensar muchas veces en las instrucciones de algunos electrodomésticos, ¿no? Que a veces no se entienden, o incluso en un medicamento, ¿no? Que lo lees y no entiendes lo que pone. Pues tiene que ser siempre hacerlo todo de manera que sea fácil, de fácil comprensión. La información debe ser perceptible, lo que comentaba en la anterior diapositiva. Por diversos canales. Se debe de intentar siempre utilizar 2 de los 3 canales que se pueden utilizar habitualmente. Auditivo, visual y táctil. Siempre intentar utilizar 2 de los 3 para cubrir el máximo de necesidades de acceso a la información. Se debe tener también tolerancia al error. Tenemos que pensar que muchas veces hay acciones involuntarias o accidentales que pueden provocar, pues pienso, no sé, a lo mejor cuando pones un USB, tú lo puedes poner solo en un sentido. Si le das la bola, no lo puedes poner, no tiene tolerancia al error. En cambio, los nuevos USBs que han salido ahora, los de tipo C o los cargadores, ahora los puedes poner de un lado o de otro, no pasa nada. No pasa nada. En determinados momentos, yo recuerdo en algunos electrodomésticos, si ponías el cargador en una clavija que no correspondía, podías estropear directamente el electrodoméstico, ¿no? Otro de los principios sería el del bajo esfuerzo físico. Tendría que ser siempre el mínimo de esfuerzo físico para realizar cualquier actividad. Y luego siempre tener presente el espacio, ¿no? La movilidad para poder realizar el acceso y el uso. Siempre hablando de servicios, actividades, fondos documentales, debe de haber un espacio que sea amplio para poder que sea amigable. A continuación les voy a enseñar algunas herramientas y materiales de apoyo que pueden ser muy útiles en biblioteca. En este caso empezaríamos por herramientas y materiales de apoyo a personas con discapacidad visual. Existen lupas digitales y telelupas. También hay lupas que son de vinilo, que son, bueno, de plásticas, no de UPVC, perdón, que son más manejables, pero son más pequeñas, pero existen un tipo de lupas que luego les enseñaré en una imagen, que son digitales, que también pueden ser muy prácticas para tenerlas en bibliotecas. Los escáneres OCR y de síntesis de voz, así como los lectores de pantalla, lo que hacen es leer los textos que pueden aparecer en una pantalla de ordenador y las traducen o a audio o en una línea braille, como sería el caso del JAWS, que es un programa de ordenador. También bueno, de hecho, ahora yo hace poco tengo el último, no es por hacer publicidad, pero el último teléfono de la Apple, el iPhone, te permite escanear textos de imágenes y transformarlos en texto directamente. O sea, hace una fotografía, una imagen y eso te lo transforma en texto. En el momento que te lo transforma en texto, ya se puede pasar a audio. O sea, las tecnologías han mejorado muchísimo, muchísimo la accesibilidad para personas con discapacidad. En materiales audiovisuales, la audiodescripción, aquí en España, por ejemplo, hay una norma UNE que describe cómo debe ser esta audiodescripción. En los últimos tiempos se utilizan muchísimo los códigos QR para almacenar información y poder facilitarla a personas con discapacidad visual.
Evidentemente, la detección de este QR, depende de dónde lo pongamos, se debe de marcar, ¿no? Con un marcador en táctil, en relieve, para poder detectar dónde está este código QR. Otra herramienta o material de apoyo serían los planos ápticos en la entrada del edificio, ya que que son útiles para personas con discapacidad visual, también son útiles para personas con discapacidad auditiva o discapacidad, puedes ver enseguida las dimensiones. Y el plano áptico además es en relieve, con lo cual, y en braille puedes detectar a nivel táctil, saber la ubicación, ¿no? Espacialmente, ver cómo está el edificio para poder luego orientarte. Y luego también los encaminamientos podotáctiles, que son encaminamientos que se colocan en el suelo para poder circular. Las personas que utilizan usuarios de bastón colocan el bastón en el encaminamiento y son elementos de orientación, ¿no? Direccionales, para poder dirigirse pues, desde la entrada, por ejemplo, al mostrador de información o a los servicios higiénicos hasta el ascensor. Y si además estos materiales se colocan contrastados en color, pues también pueden ser útiles para personas con una baja visión o personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Otros materiales y herramientas y materiales de apoyo dirigidos a personas con discapacidad auditiva que son muy útiles en bibliotecas sería, por ejemplo, la inclusión de un bucle magnético que podría ser portátil o colocado en una estancia. El bucle magnético lo que permite es, a través de ondas electromagnéticas, transforma el audio que se está haciendo por el micrófono, o si es portátil, pues en el aire. El aire mismo lo transmite y lo envía directamente a la persona que usa usuaria de audífono. Tiene una posición que es la T y la colocan el audífono en la posición T y automáticamente reciben el audio directamente en su oído. El subtitulado para personas sordas es lo mismo que la audiodescripción, también está normalizado a través de una norma UNE. Y para materiales audiovisuales, en bibliotecas yo creo que es indispensable. Lo que también es indispensable es catalogar este fondo bibliográfico indicando que incluye este tipo de recurso. La interpretación en lengua de signos, siempre que sea posible. Las inserciones de códigos QR, igual que para personas con discapacidad visual. Y los planos ápticos, como he comentado anteriormente, que también veremos una imagen, que son muy útiles también para personas con discapacidad auditiva para orientarse espacialmente en el interior de la biblioteca. Y finalmente, para herramientas y materiales de apoyo para personas con discapacidad intelectual, sería la información textual en lectura fácil, que no sé si lo conocéis, supongo que sí. Es un tipo de adaptación que es textual, pero también de formato, ya que el texto está adaptado en la parte de la redacción, ¿no? Está redactado en un lenguaje mucho más fácil, haciendo sujeto, verbo, predicado. O sea, las oraciones están realizadas siguiendo los principios de lectura fácil, y además incluye otros elementos, como por ejemplo es el contraste de color, la tipografía que se utiliza, la disposición del texto en bandera. Hay una serie de características que se siguen de lectura fácil incluso en Europa, por ejemplo, tienen todas las características que deben para poder ser consideradas lectura fácil, ¿no? El uso de pictogramas, que es muy importante, los diferentes lenguajes, sistemas pictográficos y de comunicación, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, que a través de la imagen proporcionan el contenido informativo, ¿no? Del documento o de la información que se quiera generar. Los planos ápticos, que también son muy útiles para personas con discapacidad intelectual, ya que suelen estar muy esquematizados y muy representados mediante colores y mediante pictogramas. Y luego los encaminamientos fototáctiles, porque también, si están contrastados en color, también son una ayuda, ¿no? Direccional para los colectivos de personas con discapacidad intelectual. Aquí yo he puesto este cuadro, un cuadro en el que podemos ver las diferentes adaptaciones en texto, imagen, en audio o multimedia, dependiendo del tipo de discapacidad. Tenemos que tener presente que cuando hablamos de discapacidad visual,
por ejemplo, no solo hablamos de personas con ceguera, personas ciegas, sino también personas con baja visión o con algún trastorno en la vista, ¿no? Lo mismo que en la discapacidad auditiva. No solo hablamos de personas sordas profundas, podemos hablar de personas sordas que tienen baja audición. Las personas mayores, generalmente, yo siempre cuando hablo de discapacidad, de accesibilidad, pienso, tenemos que arreglar ahora el mundo porque nosotros nos estamos haciendo mayores, ¿no? Y cada vez va disminuyendo nuestra capacidad auditiva, va disminuyendo nuestra capacidad visual, nuestra capacidad intelectual, ¿no? Y nuestra capacidad motriz. Por lo tanto, mejor que adaptemos ahora nuestro entorno para poder disfrutar de él durante muchos años. Entonces, aquí podéis ver, dependiendo del tipo de discapacidad o de necesidades, qué materiales serían los que cubrirían sus necesidades, ¿no? Pues, por ejemplo, algunos han salido anteriormente, ¿no? En texto intelectual o cognitivo, la lectura fácil, que vemos que también podría ser útil para personas con discapacidad auditiva. Para discapacidad auditiva, además, la lengua de signos, o, por ejemplo, en visual, pues desde el braille, la letra grande, la tipografía que se utilice o el contraste de color. Pero bueno, este cuadro es para estar un rato así mirándolo y ir viendo cada uno de los elementos. Aquí hay algunas imágenes de los recursos que he ido comentando anteriormente. En la imagen superior izquierda vemos un encaminamiento podotáctil. La imagen de la izquierda, además el extremo izquierdo, es en una fachada en el que podemos ver que con materiales de construcción se ha realizado un encaminamiento que te dirige desde una fachada que entra, se mete hacia adentro, hacia el interior. Nosotros podemos continuar a nivel de calle como si existiera una fachada que no está, pero siguiendo este encaminamiento podotáctil hasta llegar al otro extremo donde continúa la fachada. Y en la imagen que está justamente a su lado vemos en este mismo edificio, que es una biblioteca de Barcelona, pues que vemos como este encaminamiento podotáctil también realizado con materiales de construcción y muy bien contrastado en color, ya que el pavimento de la biblioteca es de color blanco, es clarito, y este encaminamiento podotáctil es negro, con lo cual nos está marcando un camino que nos lleva, no sé si lo pueden ver, al fondo está el ascensor, y cuando se bifurca a la izquierda nos llevaría hasta el mostrador de información, con lo cual a nivel cognitivo nos está orientando tanto para personas con discapacidad intelectual o personas sordas, y personas con baja visión también podrán ver este contraste de color, o una persona usuaria de bastón se podrá orientar siguiendo pues, este carrilito, ¿no? El carril que te marca el encaminamiento. En la imagen que hay justamente por debajo hay un cuadro en el que hay una referencia de la dimensión que debería de tener la tipografía dependiendo de la distancia a la que nosotros vemos, por ejemplo, un cartel, ¿no? Entonces, nos pone la distancia, o sea, la distancia, al lado nos pone la medida, la mínima, la que sería para cumplir con la normativa, y luego nos propone cuál sería lo excelente. Y si se fijan, no sé si podrán ver la numeración, yo es que ahora mismo lo veo muy pequeñito, la excelencia es el doble siempre de lo que marcaría la normativa como mínimo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante, para mí es muy básico cuando se trabaja en accesibilidad, no ir a cumplir con la normativa, ir a superar la normativa, porque cumplirla con la normativa significa en un alto porcentaje de veces no llegar al 5, quedarnos ahí rozando el larguero que digo yo, pero no llegar al 5. Debajo de este cuadro podemos ver un ejemplo de subtitulado para personas sordas. Como pueden ver, pues en este caso utiliza una codificación de colores. Generalmente hay 4 o 5 colores que se suelen utilizar y se le asignan a los personajes principales. Además, la subtitulación para personas sordas incluye generalmente entre paréntesis pues, de qué manera se está comunicando el mensaje, ¿no? En este caso, pues es una broma, pero podía estar enfadado. Entonces, para poder comprender, ¿no? bien la película, te incluye pues, estos detalles, ¿no? En la imagen en el centro, arriba del todo, vemos lo que había comentado antes del programa JAWS. Pues esto sería una línea de braille que acompañaría a este programa, que se coloca debajo del teclado convencional, y cuando tú vas leyendo lo que aparece en la pantalla del ordenador,
además de transformarse en audio con unos auriculares o directamente en el ordenador que te puedes escuchar, la persona, usuaria, puede ir leyendo en braille en esta línea, se van levantando los pivotitos y puede ir leyendo en braille lo que aparece en la misma pantalla. Susana, perdón, 5 minutos. 5 minutos, perfecto. Me queda nada, acabamos enseguida. Debajo vemos una rotulación que está en relieve y también en braille. Debajo vemos una instalación de bucle magnético en una sala. Arriba a la derecha sería una lupa digital. Podemos ver que además ahí se puede cambiar el contraste de color, blanco sobre negro, negro sobre blanco. Se puede ir cambiando. Debajo vemos un plano áptico y debajo de todo en la esquinita de la derecha sería un bucle magnético instalado en una sala de actos donde en la entrada podemos ver el pictograma que nos indica que esta sala incluye bucle magnético. Aquí podemos ver en la siguiente imagen un bucle magnético portátil y al lado les he puesto una muestra de rotulación en braille. Hay empresas, aquí yo conozco una empresa en Barcelona que se dedica a hacer este tipo de rotulaciones y son adhesivas, con lo cual podemos rotular en braille cualquier mobiliario o cualquier espacio poniéndolo simplemente encima o cualquier documento, poniéndolo encima del documento porque al ser transparente no interfiere en lo que es el documento. ¿Qué más? De todo lo que hemos hablado ahora, que es muy importante, no romper nunca la cadena de accesibilidad. Esto es otro concepto que creo que tiene que quedar muy claro. La cadena de accesibilidad son cada una de las acciones que tiene que realizar cualquier persona, acceder, circular, utilizar desde su casa a la biblioteca y volver a la biblioteca, y volver a su casa. Esta cadena, cada una de estas acciones, que sería un eslabón de esta cadena, jamás se debe de romper. Si no se rompe la cadena de accesibilidad, seremos accesibles. En el momento en que se rompe, es que existe una barrera. El objetivo, pues, ofrecer oportunidades a todas las personas, a todos los colectivos, independientemente de sus capacidades, sin romper la cadena de accesibilidad y de manera con igualdad social, con equidad. Esta accesibilidad y este diseño, lo que hemos hablado antes, no deben de estar nunca reñidos, deben de ir siempre de la mano. Esta cadena de accesibilidad, que sería la que atañe, ¿no?, a los usuarios, y luego estos parámetros de diseño en todos los ámbitos de la biblioteca, que serían la parte más profesional, pues estas dos cosas tienen que ir unidas, ir de la mano para no romperse y no provocar, ¿no?, barreras y romper la cadena de accesibilidad. Entonces, ¿por dónde empiezo? Pues muy fácil, lo vamos a hacer en 3 pasos. Perdón. Este sería el primero. Incorporando la accesibilidad a nuestro plan estratégico. El plan estratégico anual debe tener una línea de accesibilidad en el que incorporemos esta accesibilidad siempre desde el principio y directamente nombraremos una persona responsable de accesibilidad que tiene que tener poder de decisión, ¿de acuerdo? Debemos contar también con un presupuesto. Encargaremos una diagnosis para saber en qué punto estamos y dónde queremos ir, que es hacer cada día más accesible. Este diagnosis lo que hará es establecer unos criterios de prioridad de las acciones que deberemos de realizar para mejorar en la accesibilidad de nuestro equipamiento, tanto en lo que es la parte arquitectónica, como de servicios, como de actividades y fondos documentales. Se analiza todo. Y finalmente elaboraremos un cronograma con estas acciones de mejora, ¿de acuerdo? Y en este cronograma, pues poco a poco iremos avanzando desde la diagnosis hasta el porcentaje de accesibilidad, paso a paso y a largo término. Tendremos un cronograma en el que estableceremos todos estos pasos que queremos hacer, todas las acciones que queremos hacer para conseguir cada día ser un poquito más accesibles. Y en cuanto consigamos esto, seremos, pues, ya me gustaría decir, lo he dicho antes, ¿no?, el 100% de accesible, pero como mínimo ser el máximo de accesible posibles. Y yo hasta aquí ya he llegado al final de mi presentación. Espero haber cumplido con el tiempo. He ido un poco aceleradita, pero bien. Ok, muchas gracias, Susana, por compartirnos todos tus conocimientos. La verdad es información en materia de accesibilidad y diseño universal. Es amplio el universo. Sí. Y tú con tu vasta trayectoria, con tu bagaje que tienes y cómo lo complementas con tus demás profesiones y ocupaciones, creas, haces cuentos infantiles, juveniles, con perspectiva de inclusión. Y bueno, esperemos que pronto poder otra vez tener el gusto de compartir más sobre ti, invitarte. Por supuesto, México, estamos muy agradecidos de que nos compartas tu experiencia, tus conocimientos, y de verdad cuenta con nosotros como un aliado para la inclusión
de personas con discapacidad. Te agradecemos mucho y yo solamente les quiero recomendar que visiten el sitio de Susana Pace, así como tal, en sus redes sociales. Es una enciclopedia donde uno busca sus participaciones, sus libros que ha publicado, todas las colaboraciones que ha hecho Susana Pace. La verdad, es una enciclopedia. Entrar al sitio de Susana y la verdad les va a agradar mucho y que conozcan su literatura. Susana, la verdad, estamos muy orgullosos y honrados nos sentimos de tu participación y esperemos pronto verte por acá en México. Ya sea, si no, me encantaría, me encantaría. Eres Yo os bienvenida. agradezco de verdad, aparte que me digas tantas cosas bonitas. Yo siempre me gusta trabajar por la accesibilidad porque es algo que lo vivo y lo llevo dentro y lo hago siempre en beneficio de todas las personas que puedan mejorar su calidad de vida. Lo hago, me sale del interior, no sé qué. Yo estaría encantadísima de poder ir a visitaros ahí a vuestro país. Bueno, me iba ya, cogía un avión y me iba volando para allí para poder compartir todo lo que sé, porque de hecho yo creo que es lo importante, poder compartir y poder cada uno ir sumando a lo que ya tenemos y de esta manera haremos que el mundo sea cada día más accesible. Ok, bueno, pues muchas gracias, Susana. Esperemos pronto verte, si no sea de manera presencial, al menos seguimos a distancia. Por a distancia. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches allá en Barcelona y aquí en México seguimos con los trabajos. Bien, le cedo la palabra al maestro Julio Setter. Esta conferencia magistral que ha dado Susana Pace nos va a dar paso a la mesa siguiente que tiene que ver con la planeación arquitectónica y el diseño universal. Adelante, maestro Julio Setter. Gracias, Susana. Muchísimas gracias, licenciado. Apreciamos esta presentación muy didáctica, entre otras características, y muy interesante por todos los elementos que aporta ya para la actividad en las bibliotecas concretamente. A continuación tenemos una presentación a cargo de nuestro patrocinador, Elsevier. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Como es una de las características que hemos incluido en este foro, tenemos a continuación una cápsula video a manera de testimonio de una persona o colega bibliotecario que padece de alguna discapacidad y que nos presenta algunas vivencias de este tipo de vida. En esta ocasión, el licenciado Carlos René Cervantes Méndez, quien es bibliotecólogo con discapacidad múltiple, comparte su experiencia de vida y laboral al proporcionar servicios de información a personas con discapacidad visual.
Adelante con esta presentación. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos René Cervantes Méndez y tengo discapacidad motriz, visual y auditiva. Mis discapacidades son provocadas por la enfermedad que padezco, esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central. Soy bibliotecólogo de profesión y me he dedicado al servicio público en bibliotecas desde muy joven. Actualmente y desde hace poco más de 24 años soy académico de la Biblioteca Nacional de México. Desde 1994 comencé a trabajar con personas con ceguera y debilidad visual, pues en ese año concursé para ocupar una plaza académica en la Biblioteca Nacional para modernizar los servicios para ciegos y débiles visuales. La forma en que se pretendió alcanzar la modernización de los servicios en ese entonces fue dando una serie de entrenamiento para que los usuarios con discapacidad utilizaran equipos de cómputo para facilitar la consulta y la lectura de documentos impresos en caracteres comunes, utilizando 2 lectores de pantalla. Servicio que en 2013 me invitaron a reproducir y brindar el plus de impresión en braille en la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM. Desde ese entonces, 1994, mi experiencia ha sido muy enriquecedora, pues trabajar con personas con discapacidad y con gente normovisual hizo que me diera cuenta de que el servicio especial se debe adecuar al usuario y no el usuario al servicio, pues aunque todos pudieran tener las mismas necesidades de información, no tienen las mismas facilidades para encontrarla y obtener un servicio satisfactorio en la biblioteca. Por lo azaroso de la vida, pasé de dar un servicio para personas con discapacidad a requerir una atención que, según yo, dada de manera sistemática, y es por ello que comencé a notar más de cerca las necesidades de información que las personas con discapacidad necesitamos. Por desgracia, a lo largo de mi vida profesional y con una serie de discapacidades asociadas, me he dado cuenta de que la mayoría de las mejoras o ayudas para nosotros se quedan en buenas intenciones y que aún queda mucho trabajo por hacer de manera personal, profesional e institucional. Termino diciendo que el 50% del servicio inclusivo es la voluntad del bibliotecólogo, ya que atender a personas con alguna discapacidad, ya sea sensorial, intelectual o motora, no resulta fácil, pues la primera regla del servicio público es conocer al público a quien va dirigido el servicio. Que desafortunadamente no se puede tener un esquema general, sino que cada uno es especial en sí mismo. No hay que adecuar el usuario al servicio, sino el servicio al usuario, lo que significa el desarrollo de más de una habilidad interpersonal por parte del bibliotecólogo o la persona de la biblioteca. No hay que meter a todos los usuarios en la misma dinámica, aunque parecen iguales, no lo son. El otro 50% es la voluntad del usuario de querer ser tratado igual que los demás, con las mismas obligaciones y derechos, sin anteponer la discapacidad. Resulta difícil porque ambos somos seres humanos con virtudes, defectos y diferentes maneras de ver las cosas. Además, creo que es necesario, de alguna manera, alentar a las autoridades a cargo de las bibliotecas a que modernicen y actualicen los servicios bibliotecarios, a la par de todos los usuarios, pues muchas veces solo se piensa en la gente normovisual o en las necesidades del que en ese momento está a cargo de la actualización. Finalmente, hay que recordar que solo la adecuación o inclusión no solo es poner rampas, señalización, pasamanos, etc., sino es crear un hábitat igualitario, humano y abierto al progreso. Muchísimas gracias a Carlos René por este valioso testimonio. A continuación, presentaremos una mesa redonda que abordará el tema de arquitectura accesible y diseño universal para todas las personas, un tema que se complementa con lo ya expresado en la conferencia magistral. Tenemos para moderar esta mesa a la licenciada Camerina Aide Robles Cuellar, quien es profesora del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Comité de Atención a las Personas con Discapacidad en esa facultad. La licenciada Aide Robles es licenciada y maestra en Pedagogía, egresada con mención honorífica por esa facultad que he mencionado.
También es máster, especialista universitario en integración educativa, Universidad Camilo José Cela en Madrid, España. Cuenta con el diplomado en Políticas Públicas y Discapacidad por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es diputada suplente en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016. Profesora de asignatura desde 2005 de las materias prácticas escolares, atención a la diversidad, también en educación no formal, asimismo en el taller educativo en situaciones de aprendizaje diferenciado 1 y 2, y en el taller de educación y diversidad 1 y 2 en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de esta casa de estudios. Es presidenta del Patronato en Discapacitados Visuales, que es una institución de asistencia pública, coordinadora de gestión y alianzas en el Comité de Atención a las Personas con Discapacidad en la UNAM, así como observadora del Comité de Derechos de Autor y Derechos Conexos en el tema Limitaciones y Excepciones para Personas con Discapacidad en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida por sus siglas OMPI. Fue presidenta de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad en 2011. También presidenta de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Le cedo la palabra, por favor, para que modere esta mesa. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Agradezco la invitación a este 8º foro virtual convocado por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM, con el tema Bibliotecas accesibles e inclusivas para el acceso a la información a personas con discapacidad. En particular, el día de hoy me corresponde moderar esta mesa número 3 respecto de la arquitectura accesible y el diseño universal para todas las personas. El objetivo de esta mesa es conocer estos elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad y otras personas con movilidad limitada utilizar con seguridad y eficacia los espacios construidos en correspondencia con el mobiliario y los equipos accesibles e inclusivos en las bibliotecas. Hemos de señalar que la accesibilidad es un derecho llave y que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un principio, pero también es un eje rector de las políticas públicas, y esto debe ser aplicado en instalaciones, en servicios abiertos al público o de uso público, en zonas rurales y también en aquellas urbanas, siendo justamente esta llave la que abre o cierra la posibilidad de acceso de los seres humanos al ejercicio de sus derechos, tales como la educación, la cultura, la justicia y el trabajo, pero de esto nos hablarán el día de hoy nuestros ponentes que nos acompañan en la mesa. Y en ese sentido voy a dar la más cordial bienvenida y presentaré a la arquitecta Janet Jiménez Santos. Ella es especialista en accesibilidad y consultora en CANLA, con sede en la Ciudad de México. Su experiencia ha sido en el desarrollo y actualización de reglamentos de construcciones, normas, manuales y guías para gobiernos locales, estatales y federales en inmuebles, así como en el espacio público y transporte público en materia de acceso universal. Además, la arquitecta ha proporcionado asesorías sobre leyes y planes de movilidad, así como evaluaciones y asesorías en proyectos arquitectónicos. Esto ha implicado trabajar en estrecha colaboración con diversas dependencias gubernamentales para unificar criterios y promover que las organizaciones de la sociedad civil participen en dichos proyectos. A nivel internacional, ha colaborado en varias publicaciones, así como ha impartido conferencias sobre la misma temática. El trabajo de la arquitectura se basa en los derechos humanos, la inclusión, la seguridad y la usabilidad mediante la vinculación entre los inmuebles, espacio público y el transporte. No omito señalar a nuestros ponentes que cada uno contará con 25 minutos para su exposición. 2 minutos antes de finalizar les escribiré un mensaje para que tengan a bien considerarlo.
Al concluir la participación de nuestros 3 ponentes, abriremos también un espacio para el diálogo. Y sin mayor preámbulo, le damos la palabra a la arquitecta Janet Jiménez, quien hoy nos habla sobre accesibilidad y diseño universal en la construcción de espacios públicos. Adelante, arquitecta. Bueno, pues muchas gracias, Camerina, por la presentación y te mando muchos saludos, ¿no? Desde acá. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente de en dónde estén. Me da mucho gusto estar, que me hayan invitado a participar por una segunda ocasión en este foro, ya que, como lo dije la vez pasada, yo soy egresada de la UNAM y le tengo mucho cariño a la UNAM y pues la UNAM me ha dado mucho y pues lo mínimo que puedo hacer es regresarle a la UNAM, ¿no? Pues todo el trabajo que he estado realizando. Pues yo les voy a hablar sobre el tema de accesibilidad y diseño universal en la construcción de los espacios públicos. La siguiente, por favor. Y lo que les voy a hablar el día de hoy, primero es cómo se consigue el acceso mediante el diseño universal. Y les voy a hablar justo de la cadena de accesibilidad, ¿no? Que hace un momento nos hablaba Susana, ¿no? Cómo desde el hogar hasta la biblioteca, ¿no? Cómo es importante, ¿no? Estos eslabones y la unión de estos eslabones. Después lo voy a relacionar con las agendas globales para poder llegar a conclusiones. La siguiente. Entonces, lo primero es el acceso mediante el diseño universal. Sabemos que la meta, ¿no? De nuestra meta a lograr es la igualdad de oportunidades, ¿no? Queremos tener acceso a la salud, a la educación, al empleo, a la cultura y a la recreación. Y esto se puede lograr a través de 2 cosas muy importantes. La primera es a través del diseño universal, ¿no? Que significa que son los productos, entornos, programas y servicios que pueden utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación y diseño especializado. Sin embargo, también esto se logra durante el proceso de diseño a través de procesos participativos. Y algo que tiene este foro es que justo estamos oyendo, ¿no? De las personas con discapacidad, ¿no? Cuáles son sus necesidades. Y creo que cuando tomamos decisiones y cuando estamos haciendo desde nuestro diagnóstico para poder realizar un plan de accesibilidad, como el que también hablaba Susana, creo que es importante tener estos procesos participativos cuando estamos diseñando nuestros programas o nuestros planes. La siguiente. Entonces, primero voy a hablar un poquito acerca del diseño universal. Ya les di la definición. Efectivamente hay 7 principios, ¿no? De diseño universal. Pero yo como arquitecta, ¿no? Como yo lo veo, es que uno se basa en las necesidades de diferentes personas con discapacidad. Si yo me baso en las necesidades de las personas, por ejemplo, nada más en silla de ruedas, sé que voy a beneficiar a personas que tienen alguna otra movilidad limitada. Si yo diseño con las necesidades de estos 2 grupos, sé que voy a beneficiar a niños o aún a personas de talla baja. Y si voy añadiendo, ¿no? Las diferentes tipos de discapacidades y de limitaciones, voy a brindar una mayor facilidad para el uso a mayor número de personas. Es más, hasta personas extranjeras que no saben el idioma y que a lo mejor a través de los pictogramas, ¿no? Pues se da la información. Entonces, esto es lo que yo entiendo como diseño universal, ¿no? Y es tomar en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad para lograr beneficios y mayor seguridad a otros grupos y a la población en general. Y cuando se habla de accesibilidad, no me quisiera referir al artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde habla sobre el acceso al espacio público, a inmuebles, a transporte, a la información y a la comunicación. Y esto probablemente cuando lo vemos, cuando tratamos de entender estos diferentes ámbitos, de aquí es en donde hablamos sobre el tema de la cadena de accesibilidad, cómo unir y cómo vincular todos estos ámbitos de los que habla el artículo 9 de la Convención para lograr esa cadena de accesibilidad.
La siguiente. Y entonces, cualquiera preguntará, bueno, pues, ¿por qué el espacio público? ¿Por qué el transporte? ¿Qué tiene que ver, ¿no?, con las bibliotecas? Pues sí, pues yo para poder tener el acceso a la biblioteca de una manera presencial o una manera virtual, pues tengo que poder llegar a ella o tengo que poder tener acceso a ella. Y de ahí es la importancia de este gran eslabón entre la casa y la biblioteca, en donde está la información. Y entonces de ahí es en donde hablamos de la cadena de accesibilidad. Pensemos cómo cualquiera de nosotros vamos desde nuestra casa y cómo llegamos simplemente a la puerta de la biblioteca. Bueno, pues si voy a utilizar un transporte público, bueno, pues tengo que salir de mi casa, ¿no? Tengo que, a lo mejor voy a tomar diferentes modos de transporte, ¿no? Tengo modos de transferencia, tengo a lo mejor que cruzar calles y probablemente llegue yo a un espacio público, a una plaza pública, para poder llegar simplemente a la entrada, ¿no?, de la biblioteca. Yo me voy a enfocar más al tema del entorno físico que al tema del acceso virtual hacia las bibliotecas. Entonces, ya que estoy dentro de la biblioteca, bueno, pues todo este tema de desplazamientos, ¿no?, que también habló Susana, y también quiero tocar aquí el tema de protección civil, ¿no?, el tema de emergencias, porque no nada más es cómo entro a la biblioteca, sino cómo salgo también, independientemente del siniestro que esté ocurriendo. Y bueno, después ya tengo el tema de la capacitación, el tema de los formatos aumentativos y alternativos, ¿no?, que esto es algo que me imagino que en otras presentaciones van a dar. Y al final tengo un último eslabón, ¿no?, que es muy importante sobre el tema de datos y estadísticas, y que voy a hablar un poquito más de esto posteriormente, porque creo que es muy importante diseñar con base a datos. Y no nada más estoy hablando de bibliotecas, sino también estoy hablando en el transporte y en el espacio público. La siguiente. Pero bueno, aquí cuando empezamos a hablar sobre el tema de discapacidad, aquí nos podemos ir imaginando cómo le hace una persona usuaria en silla de ruedas para desplazarse desde su casa hasta simplemente a la puerta de la biblioteca. Si ustedes se imaginan en silla de ruedas, esta persona tiene que salir, probablemente tome el transporte público, tiene que tener acceso o poder ingresar a ese transporte público, salir de ese transporte público y deambular, ¿no?, dentro del espacio público, incluyendo la vía pública y los cruces peatonales. Y ya que llego, ¿no?, al otro lado, ¿no?, cerca de la biblioteca, bueno, pues todas esas circulaciones para poder llegar a la puerta de la biblioteca. Y ya que estoy dentro de la biblioteca, ¿cómo desplazarme para los diferentes servicios? Y aquí quiero resaltar el tema de los sanitarios, porque para las personas con discapacidad, una decisión de ir o no ir a un lugar es si hay sanitarios accesibles o no para esas personas. Después pasamos al tema de protección civil. Bueno, pues, ¿qué pasa en un caso de sismo, de incendio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los protocolos, ¿no?, para el programa interno de protección civil? Y estoy ahorita hablando nada más de esos usuarios en silla de ruedas. Pero bueno, también cómo movilizar a estas personas, cómo capacitar al personal y qué requiere, ¿no?, para poder tener acceso a la información esa persona en silla de ruedas. Pero si hablamos de otro grupo de usuarios, ¿no?, que lo tenemos en esta pantalla en color verde, yo he unido, particularmente para el espacio público, las necesidades de las personas con diferentes tipos de ayudas técnicas, independientemente de que tengan una discapacidad motriz. Por ejemplo, personas con muletas o con bastones, o personas que tienen una discapacidad visual y que utilizan un perro guía,
o también puede haber personas con otro tipo de discapacidad que utilizan perros de asistencia. Entonces, pensemos otra vez y repasemos esa cadena de accesibilidad. ¿Cómo lo hace una persona en muletas desde que sale de su casa? ¿Cómo sale a la acera, a la banqueta? ¿Cómo cruza la calle? ¿Cómo va a abordar diferentes tipos de transporte? ¿Cómo llega a la puerta de esa biblioteca? Y ya que llegó a esa puerta de la biblioteca, en todo el interior, ¿no? ¿Cómo le va a hacer, ¿no? Para poder desplazarse dentro de los diferentes espacios de la biblioteca. Hay otros tipos de protocolos de atención para protección civil en caso de personas con muletas. Y bueno, nos seguimos, ¿no? Con todo el tema de la capacitación del personal, qué más necesita para tener acceso a la información esa persona en muletas. Pero supongamos que esa persona tiene una discapacidad visual. Bueno, pues vamos otra vez con toda la cadena de accesibilidad. ¿Cómo le hace desde que sale de su casa? ¿Cómo le hace para salir a la banqueta? ¿Cómo le hace para cruzar la calle? ¿No? Que este es un punto crítico. ¿Cómo le hace para saber qué autobús tiene que abordar? ¿Cómo le hace para saber en dónde se tiene que bajar, en qué estación se tiene que bajar para poder llegar a esa biblioteca? Y después, ¿cómo desde ese punto llegar hasta la puerta de esa biblioteca? Y volvemos otra vez a todo el recorrido dentro de la puerta, pero ahora imagínenselo que es una persona con una discapacidad visual. ¿Qué pasa con el tema de protección civil para las personas con discapacidad visual? Y todo el tema de la capacitación, todos los formatos accesibles, aumentativos, audios, etcétera, ¿no? Y también volvemos a los datos. Y ahora, ¿qué pasa cuando es una persona que tiene una discapacidad auditiva, del habla, o intelectual, o mental, que yo los tengo agrupados aquí en azul, ¿no? Porque sus necesidades son parecidas. Entonces, bueno, ¿cómo le hace esta persona con discapacidad auditiva desde que sale de su casa y todo el trayecto, ¿no? O sea, salir de su casa, tomar el transporte, y yo ahorita me baso mucho en el transporte público, pero podría también ser un transporte privado. Sin embargo, estamos fomentando que la caminabilidad y el transporte público. ¿Y cómo le hace para poder saber en dónde está la entrada de esa biblioteca? Y ya que entró a la biblioteca, bueno, pues cómo desplazarse, ¿no? Y particularmente para este grupo es mucho el tema del sistema de información y el sistema de orientación dentro de un espacio. Pero bueno, pasamos al tema de protección civil, ¿no? ¿Cómo le hacen las personas con esta discapacidad para saber en qué momento, qué está pasando, ¿no? O sea, hay un sismo, ¿qué tiene que hacer? Y entonces volvemos otra vez a toda esta cadena de accesibilidad. La siguiente. Entonces, bueno, ahora voy a poner, no, bueno, ir yéndome con cada uno de estos tramos o de estos rompecabezas que yo lo puse como rompecabezas para poner toda la cadena de accesibilidad. Y bueno, dentro del hogar, ¿no? Pues simplemente pensemos, ¿no? Pues cuáles son los requerimientos para cada uno de estos grupos que acabo de mencionar. La siguiente. Y entonces, bueno, en el tema de la acera, ¿no? Y aquí, cuando pensamos en los diferentes grupos, aquí sí es importante como que pensar en las necesidades de cada uno de estos grupos. ¿Qué necesitan las personas en una acera? Usuarias de silla de ruedas, o no nada más usuarias de silla de ruedas, cualquier dispositivo que tenga alguna rueda. Por ejemplo, las andaderas, ¿no? Pues hay andaderas que también tienen rueditas. Entonces, ¿qué necesitan? Bueno, pues obviamente el ancho de esta acera. Por ejemplo, aquí del lado derecho, ¿no? Podemos tener un ejemplo aquí en la Ciudad de México de una intervención que se hizo en el que había postes, ¿no? Que era un obstáculo para los usuarios en silla de ruedas, y se hizo una ampliación de banqueta, ¿no? Que
ya que ahorita estamos fomentando la caminabilidad y la recuperación del espacio público. Entonces, bueno, como que tenemos muchos elementos para ampliar ya estas banquetas y reducir el espacio del arroyo vehicular para particularmente para los automóviles privados. Entonces, bueno, estas son las necesidades para la silla de ruedas, pero ¿qué pasa para las personas con una discapacidad auditiva que utilizan bastón blanco para su movilidad? Normalmente sabemos que se guían por la fachada, ¿no? Cuando van caminando. Sin embargo, cuando tuvimos esta intervención, ¿no? Y vimos que, bueno, aquí no hay fachada, que hay muchos elementos que pudimos quitar algunos postes, pero unos otros postes no los pudimos quitar. Entonces utilizamos esta franja de vegetación, ¿no? Que podemos ver a la derecha, y aquí Juventino, que es una persona con discapacidad visual, ¿no? Fue detectando en este borde de la franja de vegetación para poderlo guiar hacia el cruce peatonal. Entonces, bueno, pues ahora sí que aquí hay que ser creativos, ¿no? Hay que tener el concepto, ¿no? O sea, de que necesitamos un elemento guía dentro de las aceras y que esta es una solución que se puede dar. Aparte de que ahorita con el tema del cambio climático se fomenta todo el tema de la vegetación. Y bueno, ¿qué pasa con las personas con alguna discapacidad auditiva o intelectual? Bueno, aquí es muy importante saber cuáles son los límites de tu circulación peatonal. Digo, ahorita hablando de aceras, pero también hablando de senderos. La siguiente. ¿Qué pasa con el tema del transporte en los diferentes tipos de vehículos? Sabemos que las personas que tienen más, vamos a decir, brechas para poder transportarse son las personas usuarias en silla de ruedas. Y que lo ideal es que las personas en silla de ruedas viajen sobre su silla de ruedas y no se tengan que transferir a un vehículo. ¿Por qué? Porque las podemos lastimar, la persona a lo mejor tiene un grado de severidad muy alto y que moverla, ¿no? Pues es un riesgo. Entonces, por lo tanto, de hecho ahorita en México estamos trabajando en la normatividad sobre los vehículos, ¿no? Tanto tipo van como tipo sedán, y también en el tema de autobuses, ¿no? Para asegurarnos de que la persona en silla de ruedas no nada más tiene este dispositivo de transferencia seguro, sino que tengan el sistema de seguridad para viajar, ¿no? Cuando esté en movimiento este vehículo. La siguiente. Bien, y todo el tema de la transferencia modal. O sea, sabemos que hay personas que pues no nada más utilizan un modo de transporte para poder llegar a la biblioteca. Probablemente utilizan primero un colectivo, después el metro, a lo mejor un metrobús, a lo mejor una bicicleta. Entonces aquí es en donde tenemos que prestar atención en estas transferencias modales, y de ahí es en donde viene el concepto de la red o el sistema integrado de transporte, que creo que aquí en la Ciudad de México hemos estado trabajando muy fuertemente en tener esta continuidad de accesibilidad, ¿no? Dentro de toda la red. Entonces viene desde los cajones de estacionamiento, si alguien utiliza taxi, bueno, pues estas áreas de ascenso y descenso, o si utilizan algún servicio por aplicación, pues también necesitamos estas áreas de ascenso y descenso en ciertos puntos. También los racks de las bicicletas, y no quisiera dejar de mencionar las motocicletas. Sabemos que cada vez tenemos más motocicletas en las calles y que tenemos que prestar más atención a estas motocicletas. Si nosotros en nuestras bibliotecas, a través de nuestros datos, vemos que la mayoría o un gran porcentaje llega en motocicleta, pues quiere decir que vamos a tener que poner también cajones de estacionamiento para las motocicletas. También sabemos que en la UNAM está el Pumabús y hay un transporte especial y que no es independiente. O sea, creo que se necesita tener una relación o un vínculo importante con la biblioteca y este servicio. La siguiente. Bien, también tenemos lo de las paradas de transporte.
Y aquí cuando hablamos sobre la parada de transporte, justo ese vínculo entre la parada de transporte y el vehículo es lo que yo llamo los dispositivos de transferencia, que a lo mejor puede ser una plataforma, puede ser una rampa, o simplemente está a nivel, en la parada de transporte, al nivel de la superficie del piso del bus o del vehículo, así como lo tenemos en algunas líneas de Metrobús, ¿no? Por ejemplo, la línea 5 en la Ciudad de México. Y creo que este es el punto más crítico, ¿no? Esa brecha entre la parada y el vehículo. La siguiente. Bien, en el cruce peatonal, cada vez hemos estado haciendo cruces peatonales seguros. Pero bueno, ¿qué es un cruce peatonal seguro? No nada más es el cruce peatonal en sí, la accesibilidad del cruce peatonal. Sabemos que hay otros elementos de seguridad vial. O sea, simplemente que el vehículo llegue a cierta velocidad a ese cruce peatonal. Si estamos en una vía, ¿no?, que hay una velocidad alta de vehículos, por muy accesible que yo tenga mi cruce peatonal, bueno, pues yo no voy a estar en riesgo, ¿no?, en ese cruce peatonal. Entonces, bueno, aquí tenemos, cuando hablamos de cruce peatonal, bueno, pues sí, estamos hablando de personas en silla de ruedas, ¿no?, pues que no haya desniveles, no haya escalones, ¿no?, dentro de su ruta que viene hacia el otro lado de la acera, y que muchas veces hemos visto estas rampas, ¿no?, de 1 metro de ancho, que pues eso al final de cuentas no es un diseño universal, ¿no? O sea, que no nos cuesta nada hacer la accesibilidad al ancho de todo el cruce peatonal. ¿Qué pasa con las personas con una discapacidad visual? Bueno, pues hemos incluido o instalado estas franjas de advertencia en el piso, ¿no?, que son los conos truncados, ¿no?, simplemente para decir, bueno, aquí en este punto es tu lugar seguro y que vas a salir a 90 grados, ¿no?, para poder llegar al otro lado de la banqueta con seguridad. ¿Y qué pasa con las personas con una limitación auditiva o cognitiva? Muy importante el pintado de la cebra, ¿no?, del cruce peatonal. Que esto a lo mejor no es importante, sin embargo, para estas personas es muy importante saber en qué punto es el punto seguro que pueden cruzar la calle. La siguiente. Y creo que ya me quedan 3 minutos nada más. Igual, lo mismo pasa en todas las circulaciones peatonales, ¿no? Por ejemplo, aquí para poder llegar a la biblioteca, simplemente a la puerta de entrada, pues tener esta circulación continua para estos 3 diferentes tipos de grupos y de necesidades. La siguiente. Y toda la información. Sabemos que de la noche a la mañana no vamos a poder hacer todo el espacio público accesible. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo en Puebla, en donde se decidió en dónde vamos a hacer la primera ruta accesible, y en este aspecto está como más enfocado a personas en silla de ruedas. Y entonces, bueno, pues le tengo que informar al usuario por dónde está esa ruta accesible a través de señalamientos, ¿no? La siguiente. Las áreas de estar, que son todos estos, ¿no?, los asientos, todo el tema de la vegetación, y creo que esto es algo que también hemos estado trabajando en el espacio público, ¿no?, porque sabemos que necesitamos estas áreas de convivencia. La siguiente. Y bueno, ya que entro que voy a llegar por lo menos a la puerta de la biblioteca, bueno, pues pensar cómo van a llegar estos 3 tipos de personas, ¿no?, simplemente a la puerta de la biblioteca y todo el interior de la biblioteca. La siguiente. Y lo que les había comentado, el tema de protección civil, necesitamos incluir a las personas con discapacidad en los programas internos de protección civil, el saber qué va a pasar antes, durante y después, ¿no?, de un siniestro, y también pensar no nada más en los visitantes, ¿no?, con discapacidad, sino también en los empleados con discapacidad, y de ahí surge el tema del plan personal de evacuación de emergencia. Cuando sabemos que hay un empleado con discapacidad, sabemos que tenemos que tener un plan personalizado. La siguiente.
Y bueno, toda la capacitación del personal, ¿no? Para poder atender a estos diferentes grupos, ¿no? A través de la toma de conciencia, trato adecuado, y que sepan cuáles son los servicios que existen en esa biblioteca, ¿no? Para poder brindarlos. La siguiente. Los formatos alternativos, ¿no? Que ya me imagino que en alguna ponencia lo hablarán. La siguiente. Las tecnologías de asistencia, que me imagino que también esto lo hablarán. La siguiente. Y los datos sobre discapacidad. O sea, de repente tenemos los datos en general de discapacidad y creo que sí hay que segregar los datos, ¿no? ¿Cuántos usuarios silla de ruedas? ¿Cuántos usuarios tenemos con discapacidad visual? Para poder nosotros de ahí hacer un diagnóstico de accesibilidad, y lo que les decía, pues hay que diseñar con base en datos antes de la intervención y después de la intervención para poder medir los impactos de lo que estamos haciendo y poder mejorar nuestro plan de accesibilidad y a lo mejor, ¿no? Modificarlo. La siguiente. Y bueno, pues aquí, pues ahora sí que vamos de regreso a la casa, ¿no? Ahora sí, desde la biblioteca, pues toda esa cadena de accesibilidad por el espacio público, por el transporte, hasta poder llegar otra vez de regreso. La siguiente. Y bueno, nada más decir, ¿no? Esta creo que es mi última página, es que todo esto corresponde a las agendas globales, ¿no? O sea, tenemos un marco, ¿no? Para todo esto de lo que yo acabo de hablar en cada uno de estos rompecabezas, ¿no? Tiene una agenda global. Tenemos la nueva agenda urbana, el Acuerdo de París, la década de seguridad vial, Tratado de Marrakech y muchos otros más, ¿no? Que ahora sí que nuestra sombrilla, pues, es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La siguiente. Y bueno, conclusión, pues hay que vincularnos todos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janet. Me encanta que hayas hecho esta exposición tan clara, tan concreta y además sin un lenguaje rebuscado, justamente haciéndola accesible y comprensible para todos quienes te estamos escuchando. Nos dejas muy claro respecto de la meta, que es la igualdad de oportunidades en el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, la importancia de considerar justo estos entornos, bienes, servicios para todas las personas a partir de los 7 principios del diseño universal y desde luego en consulta directa con las personas con discapacidad porque ellos saben cuáles son sus necesidades. Te agradecemos enormemente que nos hables de toda esta cadena de accesibilidad y su importancia para asegurar, por supuesto, el ingreso, pero también la permanencia en los espacios, el egreso y tomando en consideración también todos estos dispositivos de transferencia que tú hace un momento señalabas. El diseñar con base en los datos y la consideración de estos elementos de protección civil. Y al final tú refieres 3 conceptos que son muy importantes. Hablamos de la toma de conciencia referida en el artículo 8 de la Convención y yo agregaría la importancia de la sensibilización, la concientización y la visibilidad de la población con discapacidad. No están pidiendo dádivas, están pidiendo que se pueda asegurar el cumplimiento y ejercicio de sus derechos. Gracias por invitarnos también a reflexionar respecto de estos recorridos de la casa a los espacios y en este caso a la biblioteca y la importancia de que estos espacios sean accesibles para todos. Vamos a dar paso al siguiente ponente y bueno, regresaremos contigo para la sesión de preguntas y respuestas. Muy amable, Janet. A continuación, y bueno, antes quisiera decirles que queremos invitar a la audiencia también a que consulten las semblanzas curriculares completas de nuestros participantes en el Drive del 8º Foro. Y bueno, vamos a dar paso ahora al licenciado Francisco Esquivel del Reyo, bibliotecario y asesor en tecnología para la discapacidad visual, Infosferas, México. Él nos hablará sobre las instalaciones, mobiliario y equipo en bibliotecas para personas con discapacidad. Él cursó la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM,
Desde 1997 realiza proyectos de planeación de espacios en bibliotecas, los cuales han obtenido reconocimientos a nivel internacional. Es conferencista en foros académicos y formador en cursos de actualización. Su experiencia en el diseño de espacios, reacondicionamiento y equipamiento de edificios que albergan una amplia gama de bibliotecas, tanto personales, especializadas, públicas, escolares y universitarias para el sector público y privado. Esto le ha permitido implementar adaptaciones razonables orientadas a sectores vulnerables de la población y ha participado en algunos proyectos, coordinando en 2021 el Centro GLAM del Congreso del Estado de Guanajuato, también la reapertura de la Biblioteca Vasconcelos, la Biblioteca Médica del Laboratorio GlaxoSmithKline, así como la Biblioteca Pública Central Estatal de Guanajuato. Damos la más cordial bienvenida al licenciado Francisco Esquivel del Reyo. Adelante. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. ¿Me escuchan bien? Listo. Ahí está. Pues voy a compartir mi pantalla. Traigo una presentación. Aquí la tengo. Listo. Ahora tengo que hacerla en grande. Denme un segundo. ¿Me dicen si ya se ve en grande, por favor? Sí, ya se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo, instalaciones, mobiliario y equipo de bibliotecas. Primero quiero agradecer por la invitación y vamos a hablar del tema, y a mí me parece, es algo que he estado defendiendo en la construcción de los edificios, el espacio educa. Y realmente lo hemos visto después de construir muchos edificios y de diseñar espacios para bibliotecas. Las personas realmente se educan, se van formando con lo que van viendo en los espacios y cómo los van habitando. Hay un libro buenísimo de la doctora Naumis donde habla todos los aspectos del diseño de edificios para bibliotecas públicas y toca cuestiones medioambientales de todo tipo, ¿no? En cuestión de normatividad. Tratando de hablar de proyectos de bibliotecas, me gustaría comentarles que hay que definir el tipo de proyecto desde el inicio. Si vamos a hablar de un proyecto nuevo, una remodelación, una adaptación, un rediseño de proyecto, y obviamente considerar toda la diversidad en la discapacidad y condiciones. Me encantó seguir la continuidad con la arquitecta Janet, me encantó lo que dijo, y también con la primera ponente hablar de la cadena de accesibilidad. Yo les agregaría en para sumar al diálogo en este tema, el tratar de que esa cadena de accesibilidad sea sustentable, hablando de todo tipo de edificios, no nada más de los públicos, también de los privados, que las adaptaciones y todo lo que trabajemos arquitectónicamente y de adaptaciones razonables pueda ser sustentable a través del tiempo. Hablaron también ahorita, me encantó lo que dijo la arquitecta, porque está hablando de la parte que los bibliotecarios conocemos como estudio de comunidad. Hay que hacer un estudio de comunidad externo porque sí, se diseña desde el exterior para llegar a habitar la biblioteca. Hablar de seguridad, que ya lo comentó, hablar de accesibilidad y señalización, que ya lo comentó. Y estos son videos de 3 proyectos que hemos realizado en diferentes ciudades del país, en donde hemos hecho todo un mapeo a través de Google, pero también, y aquí cito a Alfred Korbinsky, el mapa no es el territorio. Caminamos con las personas, habitamos las calles, incluso en algunas ciudades como en León, Guanajuato, solicitamos que se instalaran los semáforos con audio, las rampas de acceso, las bahías de entrada a la biblioteca, para que todo el tema de accesibilidad fuera integrado al contexto urbano de la ciudad. También trabajamos la parte para la preparación en situaciones de emergencia con personas con discapacidad. Aquí estamos en la biblioteca de Hidalgo, recorrimos los espacios y se ha hecho a través de tecnología, ocupamos la GoPro para ver realmente cómo ellos están habitando el espacio, qué obstáculos pueden encontrarse. Y esto lo hacemos porque hay cosas e instalaciones y objetos que no vemos porque los vemos. Entonces tenemos que estar en los ojos, en los pies, en las ruedas de ellos para ver qué podemos ir quitando del espacio que nos permita
garantizar unas condiciones de seguridad, de habitabilidad, de convivencia dentro del espacio. Algunas de las cuestiones que yo veo diario, soy un fanático de estar tomando fotografías cada que voy a los espacios, y aunque está en las rampas, de repente le ponemos, como aquí en esta fotografía del lado derecho, pues la hielera, ¿no? Entonces, aunque esté en las rampas y tengamos la señalización, y hace rato también lo mencionaban, no se trata de poner señalización, se trata de realmente hacer todo un circuito, esta cadena de la que hemos estado hablando el día de hoy. Pero también me he encontrado muy buenos ejemplos en aeropuertos, en sitios públicos, en donde se va respetando y se lleva, en el caso de la canaleta podotáctil, desde el exterior hasta el interior, y desde el interior hasta los servicios sanitarios, todas las adaptaciones, y esto lo voy documentando, lo voy compartiendo y lo voy pasando para las bibliotecas públicas. El exterior también, vamos a apoyarnos en la Agenda 2030, continuando con lo que comentó la arquitecta Janet, y vamos a ir hablando con las autoridades para reservar estos espacios. Esto también es parte de la experiencia que tiene del exterior hacia el interior de la biblioteca nuestros usuarios. Y ya hablando en el interior, pues vamos a tener que hablar de seguridad, de accesibilidad, de movilidad, de señalización, de que tengan una experiencia muy buena, hablar de la experiencia del usuario. Y yo he trabajado en los últimos años, después de varios aciertos, pero también de varios errores, y algo que me interesa mucho es dejar de hablar de convivencia, dejar de hablar de inclusión para hablar de convivencia, el llegar a hablar de convivencia y vivir la convivencia entre todos. La habitabilidad es importante. Los espacios arquitectónicos debemos de pensarlos en cómo los estamos habitando. Ahí, por ejemplo, estamos viendo cómo la canaleta podotáctil se termina y sale a la calle y ya está desintegrado totalmente la persona con discapacidad. Y en la otra, aunque voltee la cámara, es un chico en una universidad, en una biblioteca universitaria, en el que está bajando una rampa con una pendiente altísima. Voy a regresar el video. Allí el policía o la policía lo acompaña al ciego, ahí termina la canaleta y de ahí en fuera lo deja a su suerte a la calle. Y bueno, de esta pendiente, pues bueno, hay muchas en los edificios que habitamos. Los perros guía, ya tocamos el tema. Considerar a los perros guía y que habiten el espacio. Este es un perro guía en la Biblioteca Pública del Estado de Hidalgo. Es una biblioteca que tiene una sala braille, está acondicionada con sala braille, se acondicionó con sala para silentes también. Y bueno, en las bibliotecas que hemos estado trabajando ya se le da acceso a los perros guía adiestrados para trabajar con ciegos y débiles visuales, los de asistencia para alguna discapacidad y obviamente los de terapia. Entonces ya tenemos accesibilidad en las bibliotecas públicas y se ha dado un gran avance en México a este respecto. El mobiliario, bueno, el mobiliario es todo un tema. Vamos a tocar esto que no se queda solamente con la discapacidad, es un tema de los bibliotecarios y que tiene que ver con la parte documental, la parte social, cómo estamos construyendo las bibliotecas en el siglo XX y cómo estamos después de esta pandemia habitándolas, ¿no? Si pueden ver la esfera del lado izquierdo, es un símil de cómo en el siglo XX le dábamos prioridad mucho al almacenamiento de libros, de documentos, y llevábamos muchos metros cuadrados con estanterías, muy poco espacio social y los espacios de las áreas comunes. Ahora en el siglo XXI la tendencia es, en todo el mundo, la tendencia es dar prioridad hacia lo social. Incluso hay algunas bibliotecas universitarias en varios países del mundo que han sacado sus estanterías y mandado los libros a bodegas y le han dado prioridad al intercambio social, y los espacios también se han convertido en espacios más inteligentes, donde vemos ya makerspace, donde vemos otro tipo de actividades. Y para las personas con algún tipo de condición o discapacidad, esto es maravilloso porque empiezan a ganar espacios que antes no tenían porque, pues simplemente un ejemplo, no cabía la silla de ruedas en los pasillos de la estantería, ¿no? En cuanto a mobiliario, pues hablar de un mobiliario que sea funcional. Aquí les tengo unas fotografías de una biblioteca pública en el estado de Guanajuato, particularmente en la ciudad de León, y son estos sillones. Estos sillones son modulares, los trabajamos
con los diseñadores de espacio, con los arquitectos, haciendo trabajo con ingenieros, con urbanistas. Esto viene de equipos multidisciplinarios. Entonces, se planea el espacio para las múltiples funciones. Me encanta porque los arquitectos y los ingenieros ya te preguntan al bibliotecario, ya nos preguntan a nosotros qué va a suceder dentro de la biblioteca y cómo integrar los diferentes públicos y las diferentes actividades. Y aquí pueden ver, es el mismo sillón, el mismo mobiliario acomodado de diferente forma para todo tipo de actividades que se dan y se prestan en las bibliotecas modernas. Este video lo voy a correr porque tiene dos ejemplos muy buenos. Es pensar en un mobiliario que se pueda hacer abatible, como estas mesas. Corro video. Y ahí pueden ver lo que pasó en el suelo. Yo estaba grabando la parte del mobiliario abatible, pero de repente esta condición de tener los contactos en el suelo que no están fijos, que no están bien diseñados, construidos, pues esto nos da eso, ¿no? Que las personas choquen su silla de ruedas, que las personas con el bastón blanco peguen en los contactos de piso, que las mismas sillas no se puedan mover. Esto nos da una funcionalidad que nos empieza a alterar la habitabilidad que tenemos. Observación, vean las sillas tienen, las ruedas de las mesas tienen seguros. Hay que ver que la movilidad tenga seguros también para que no se pueda mover si alguien choca. Aquí van a ver un tipo de silla, que es silla de trineo. Este modelo, que es el que yo más recomiendo, quitamos alfombras, se quitan alfombras, se usa un tipo de piso plástico para mayor eficiencia en la limpieza. También por cuestión de los perros, también ahí ayuda mucho, con las sillas de ruedas también ayuda mucho. Y este tipo de silla, de mesa, lo vamos a ver en otro tipo de biblioteca. Vamos a ver el siguiente. Bueno, vamos a hablar de ergonometría también. Y bueno, hay muchísimo que trabajar en cuestiones ergonómicas. Generalmente me ha pasado que a la hora de que se escogen el mobiliario, muchos de los colegas bibliotecarios, de los arquitectos, le hacemos mucho caso a lo que trae un proveedor. A veces es por falta de tiempo, a veces es por falta de conocimiento, a veces por practicidad. No todas las soluciones en cuestión de mobiliario en paquete combo son las ideales. Yo sí les recomendaría que vean los temas de ergonomía. Aquí me tardaré hablando todo un tema y unas horas, pero les dejo estas dos páginas. Chequen las normatividades que hay. Hay ergonomía física, cognitiva, organizacional, biomecánica, de muchos tipos. No somos iguales en el norte del país que en el sur del país. Los tamaños para las personas con obesidad, las personas de talla baja, que ya lo hemos mencionado aquí, las personas en silla de ruedas, los niños, todos necesitamos cierto tipo de mobiliario y a veces nos vamos por la más fácil y compramos y adquirimos y amueblamos con las mismas sillas para todos y las mesas también. Esto es otro tipo de modelo de silla trineo con un respaldo ergonómico que soporta cierto tipo de peso en las personas, que se puede mover, trae unos regatones en la estructura propia de la silla. Las mesas permiten la movilidad, los contactos están a piso pero bien fijos. Es mobiliario para que dure 10 años en las condiciones en las que se puede utilizar. Lo medimos con sillas de ruedas. Es un mobiliario que de verdad te permite trabajar para cualquier tipo de persona. Y les voy a enseñar una sala infantil en donde estamos trabajando con niños. Y ahorita van a ver un detalle en los espacios. Son espacios amplios, es una convivencia que no está contaminada por lo estante. La estantería va a la pared, al muro, y todo lo demás es un área de convivencia. Y ahorita ustedes van a poder darse cuenta, en el lado izquierdo va a girar la cámara, que estoy tomando yo. Ahí hay una carreola y ahí aparece una silla de ruedas. Los espacios están diseñados para que haya la movilidad tanto de carreolas como de sillas de ruedas. Es una sala infantil que recibe 200 niños, que está adaptada y tiene las medidas de accesibilidad para lograr una convivencia. Y los niños están conviviendo con personas de silla de ruedas y lo ven tan natural. Esto es en León, Guanajuato. Acabamos de entregar proyectos también en donde vamos incluyendo señalización para personas con autismo. Estos son diseños trabajados con especialistas y ya se está implementando dentro de las instalaciones de las bibliotecas. Aquí pueden ver un mostrador adaptado para personas con talla baja o
en silla de ruedas. Aquí está el mostrador adaptado, tiene la barra al nivel de una persona de estatura normal. Bueno, yo soy bajito, pero aquí esta también nos sirve mucho, pero para niños, para personas de talla baja, para silla de ruedas, se hizo la adaptación. Y obviamente la canaleta al piso. Respecto al equipamiento, pues quiero decirles que el equipamiento es amplio y muy diverso. Desde los lectores ampliadores me tocó instalar la sala braille de la Biblioteca Vasconcelos, y todo el equipamiento lo estuvimos pensando para que pudiera estar por bloques, modular, y las actividades no se interfirieran, darle comodidad y darle habitabilidad al espacio. Pero también he trabajado mucho con algunas de las cuestiones que me fui dando cuenta durante el tiempo construyendo y diseñando espacios para bibliotecas, es brindarle movilidad a las personas, no tenerlos encerrados en las salas braille, sino que logren la convivencia dentro de todo el espacio público y dentro de toda la biblioteca. Ahora en Guanajuato acabamos de entregar un proyecto de biblioteca en donde se ocupa tecnología para movilidad. Este aparato que ven aquí abajo es un lector óptico, es un lector que ya ha sido probado en bibliotecas públicas en Tlaxcala, en Hidalgo. Se ha ganado un reconocimiento del premio Iberbibliotecas y se ha fondeado con eso la adquisición y la implementación de estos equipos que permiten la movilidad de las personas ciegas y débiles visuales dentro del espacio. Van a la estantería, toman un libro de la estantería y lo llevan para leerlo en diferentes zonas, incluso en el exterior de la biblioteca. Y estamos adaptando, hace rato hablaron del código QR, pues estamos adaptando tapetes para personas con autismo, asesorados por asociaciones de autismo, y nos están ayudando para implementar en el espacio tapetes a piso, utilizando la tecnología y llevar a las personas desde el espacio físico hacia lo que vimos en la sesión de ayer, todo lo que es el espacio virtual y las plataformas digitales. Es una combinación en los que hacemos un mix y la gente va de un lado a otro, desde lo físico a lo virtual, pero siempre con diseños accesibles, con diseño universal. Este es un reportaje que ya le da visibilidad a esta tecnología. En varias bibliotecas ya lo estamos aplicando ahorita. Mañana voy a Campeche para ir a ver este proyecto en bibliotecas públicas de allá. Y en cuanto a equipos, pues bueno, no olvidar las pantallas, porque las pantallas nos permiten también proyectar video en lenguaje de señas, las placas táctiles, y esas placas táctiles también nos sirven para visibilizar todo lo que tiene que ver con la discapacidad y las diversas condiciones como el autismo. Entonces, eso nos permite que se visibilice. Si están las placas, el espacio va educando. Si ven las pantallas, si alguien ve un video en lenguaje de señas, el mismo espacio va educando. Hay otro tema que ahorita no me va a dar tiempo de contarles, pero es toda la parte de los botiquines de emergencia. Aparte de la protección civil que comentó muy bien la arquitecta que me precedió, también tenemos toda una parte de botiquines de emergencia para atender a todas las diversidades. Por ejemplo, un botiquín de emergencia para personas con autismo, obviamente las sillas de ruedas, y para manejar todo este equipamiento, el personal debe de recibir un entrenamiento constante y continuo para saber cómo reaccionar, no ser reactivos, ser proactivos. También los mismos usuarios ciegos nos pueden ayudar a... Ahí está. Nos pueden llevar, este video que ahorita les iba a correr es en Tlaxcala, un ejemplo de cómo niñas ciegas hacen recorridos llevando a otros chicos de colegios, de escuelas primarias, para que comprendan todo lo que tiene que ver con la discapacidad visual. Y esta fotografía es un taller de formación de servidores públicos del estado de Guanajuato dentro de la Biblioteca Central para que estén sensibilizados. Ahí está el Instituto Estatal de la Discapacidad. Entonces ahí tenemos muchísimo trabajo que ya se ha hecho. Convivencia. Para hablar de convivencia, obviamente en una biblioteca tenemos que pasar primero por las personas, el acervo, el equipo, los espacios. Hay toda una logística que tenemos que trabajar cuando se trata de eventos y de actividades. Hay a veces mucha resistencia, pero también hay mucho desconocimiento. Tenemos que trabajar en programas fuertes de capacitación del personal para que comprendan las interacciones que se dan al trabajar día a día
pero también en los protocolos de seguridad, como ya lo mencionó la arquitecta también, que me precedió, y también en cuestiones muy privadas. ¿Por qué? Porque hemos tenido situaciones complejas, como lo que pasó en la biblioteca de Nueva York, una situación de abuso infantil en la biblioteca, en los sanitarios de la biblioteca de Nueva York, y muchas de las personas con discapacidad, como las personas en silla de ruedas, los sordomudos, los autistas, pues pueden ser víctimas de cualquier agresión, ¿no? Agresión en bullying, un protocolo, por ejemplo, si alguna persona con autismo empieza a tener una crisis dentro del espacio público, pues tratar de que no se haga este escarneo a través de las redes sociales en que empiecen a grabar, ¿no? Hay que tener áreas en donde tener un cierto control y en donde atender algún tipo de caso que se pudiera dar con estas personas y cualquier otra persona. Estoy hablando de epilepsia, estoy hablando de otras condiciones, y aquí me remito también a lo que decían anteriormente ayer, ¿no? Que no solamente es para las personas con discapacidad, tenemos personas embarazadas, tenemos personas con alguna lesión, como vimos en el video del chico que va bajando con una lesión deportiva, tenemos personas con sobrepeso, hay muchas condiciones que nos inhabilitan, entonces tenemos que tener áreas destinadas para este tipo de momentos que se pueden presentar, ¿no? Incluso me tocó en alguna biblioteca alguien que bajando las escaleras se luxa un tobillo, pisa mal, se luxa un tobillo, y entonces no teníamos ni dónde sentarla. No vamos aprendiendo, haciendo, y hay que tener un área específica en donde atender todo esto. Protocolos de logística para eventos oficiales, protocolos de seguridad y protocolos de seguridad para situaciones muy privadas, como algunas, como simplemente ir al sanitario. Algunas ideas que yo puedo aportar después de la experiencia de varios proyectos, de estar trabajando en esto a ras de piso y escuchando y conviviendo con las personas con discapacidad y con alguna condición como el autismo. Bueno, podemos ocupar el mismo espacio. Estas son ideas que he tomado de cuando voy caminando por las bibliotecas. Podemos intervenir el espacio también para dar mensajes, para dar algún mensaje que nos pueda ayudar para que haya más conciencia dentro de la población, dentro de las mismas personas que visitan las bibliotecas, sean públicas, universitarias, escolares, privadas, especializadas, museos, galerías, hasta los mismos archivos, ¿no? Y bueno, también pensando en el que uno viene del exterior, cuando uno llega del exterior y estas personas llegan fatigadas, de Lindavista en la Ciudad de México, que para los que no están en la Ciudad de México es una zona muy compleja, con mucho tráfico vehicular, con muchas personas llegando. Hay una terminal de trenes, hay una terminal de Metrobús, es una zona muy compleja, y los ciegos que llegaban a la biblioteca con su bastón blanco, con su perro, llegaban muy estresados. Y yo les recomendaría que podamos hacer una especie de esclusa, que nos permita quitar el estrés de las personas, tal vez jugar, tal vez platicar, tal vez estar en la sombra un rato, porque también vienes del sol, vienes de la lluvia, con un espacio bien iluminado, seguro, en donde puedas jugar, en el que puedas distraerte antes de entrar a las actividades. Con 3, 4, 5 minutos que tengas un rato de paz, pues puede ser maravilloso, y no son espacios que requieran tanto realmente. Son espacios que realmente son muy baratos y nos pueden ayudar a tener pues una mejor experiencia. Me fui muy rápido para poder tener oportunidad de aprovechar el tiempo en las preguntas y respuestas. Conclusiones. Si algo podría yo decirles, el mejor equipamiento para una biblioteca no está en la tecnología, no está en los espacios, no está en las rampas. Yo creo que el mejor equipamiento para una biblioteca de cualquier tipo y para cualquier espacio público es un personal capacitado, es una persona que se mire al espejo y que diga, yo puedo estar en alguna de esas condiciones, yo conozco una persona que está en estas condiciones, que nos pongamos en las ruedas de los otros, en los zapatos de los otros, que vivamos realmente con ellos, que convivamos, que los sepamos escuchar, que nos veamos a nosotros mismos, que tengamos una actitud empática, solidaria, y como les dije, dejemos de hablar de inclusión para realmente convivir con este tipo de personas que somos nosotros. En cualquier momento estamos todos reflejándonos en todos.
Muchísimas gracias. Hasta aquí mi participación y espero que podamos compartir y seguir conviviendo. Muchísimas gracias, Francisco. Rescatamos de tu participación muchas ideas, particularmente las adaptaciones razonables sustentadas a través del tiempo, como nos los mencionaste, este estudio de comunidad externo que se vincula con lo que hace un rato también nos exponía la arquitecta Janet. Ponernos en los ojos, en los pies, en las ruedas, es decir, ser empáticos también con estas poblaciones, con estos grupos de atención prioritaria y desde luego todas estas acciones alineadas con la Agenda 2030 para que, como señala, no dejar a ninguna persona atrás, por supuesto, incluidas las personas con discapacidad. Muy interesante el concepto de dejar de hablar de inclusión para entonces hablar de convivencia y de este cambio de paradigma respecto del uso de los espacios en la biblioteca, propiciando este intercambio social que nos refieres y también estos espacios ahora inteligentes, dejando de lado un poco el tema de los almacenamientos. También refieres, y además nos explicas y nos expones todas estas adecuaciones en mostradores, en tapetes de piso, las mesas, los contactos, las sillas, que muchas veces ni siquiera nosotros tenemos idea de que son cosas que ya existen y que se pueden implementar, y la importancia y el reconocimiento de la comodidad, la habitabilidad del espacio y la movilidad. Y desde luego yo coincido contigo en esta importancia en la capacitación al personal, que al final es quien opera dentro de los espacios. Y como señala la Organización Mundial de la Salud, finalmente todos vamos a vivir una condición de discapacidad de 6 a 8 años de nuestra vida. Así que si no queremos verlo en los ojos de los otros, si no nos ponemos en sus zapatos, pues por lo menos pensemos cuáles son las condiciones que nosotros queremos si es que en algún momento adquirimos una condición de discapacidad. Así que muchísimas gracias también por estas ideas al final. Y bueno, pues vamos a dar paso ahora y te pedimos que nos esperes un momentito para la sesión de preguntas y respuestas. Y vamos a dar paso ahora entonces al licenciado Víctor Hugo Ruiz Vázquez. Él es bibliotecario y promotor en inclusión social de personas con discapacidad en México. Él nos hablará sobre las condiciones de accesibilidad para la orientación de personas con discapacidad en bibliotecas. Él cuenta con estudios de licenciatura en bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha cursado los diplomados sobre el derecho a la no discriminación y en inclusión social, educativa y laboral de personas con discapacidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Asimismo, cursó el diplomado en documentación sonora y audiovisual por el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública y cuenta con más de 25 años de experiencia en administrar bibliotecas académicas y centro de documentación en el sector gubernamental. Ha sido jefe de información y documentación en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y ha impartido conferencias, cursos y talleres en bibliotecas especializadas y académicas, así como en fonotecas de radiodifusoras educativas y culturales, y desde 2007 es promotor en inclusión social de personas con discapacidad. Bienvenido, Víctor Hugo, adelante. Muchas gracias por la presentación, licenciada Robles. Bien, de acuerdo a la lógica de esta sesión de foro de trabajo, en donde tuvimos el privilegio de contar con la maestra Susana Peix sobre las consideraciones en la planeación de espacios accesibles, y bueno, mis colegas que me antecedieron, la arquitecta Janet, sobre la accesibilidad en los espacios públicos como la cadena de accesibilidad para poder llegar el recorrido, el trayecto de casa a biblioteca y biblioteca a casa. ¿Qué pasa todo eso en esa cadena, no? El transporte, el mobiliario urbano, etcétera. Y bueno, mi colega Francisco del Reyo, que habla sobre las instalaciones, el mobiliario y el equipo. Bien, yo en mi intervención haré en un elemento de la accesibilidad que, a mi percepción, y bueno, no tengo datos
bueno, científicos, sino han sido todos empíricos por experiencia y lo he comprobado en mi práctica diaria, y no solo en el ámbito de la accesibilidad para personas con discapacidad, sino en la vida cotidiana. Si bien es cierto, ahora ya hay aplicaciones y dispositivos móviles que nos permiten orientarnos en estas urbes, incluso hasta en comunidades semirurales o rurales. En ese sentido, mi práctica es dentro de las instalaciones de la biblioteca, pero no necesariamente debe ser la biblioteca. Aquí la biblioteca porque es nuestro contexto de bibliotecas accesibles, pero pues eso pasa en todos los espacios, no solamente en el ámbito público, sino en el privado, ¿no? En el ámbito público y privado, incluso hasta en otros espacios mixtos. Bien. Y entonces, ¿le pueden dar siguiente, por favor, a mi lámina? Voy a hacer un pequeño repaso en virtud de que la accesibilidad tiene que ver con la planeación de los edificios. Bien, en el contexto de las bibliotecas universitarias, haciendo referencia a los especialistas en el caso del maestro Ario Garza, que era uno de los principales promotores e impulsores y especialistas en arquitectura, en la planeación de edificios arquitectónicos, desde la perspectiva de la funcionalidad. En México, desafortunadamente, como supongo que no, en otros países, pero más en la región latinoamericana, los espacios de bibliotecas son espacios adaptados, no son, la mayoría son, es muy poco el porcentaje de espacios exprofesos para las bibliotecas que hayan sido consideradas, diseñadas y planeadas y puestas en marcha como biblioteca como tal. La mayoría son espacios que han sido adaptados y, bueno, se les trata de dar la utilización. A veces no, esa adaptación no ha sido la más adecuada y oportuna. Sin embargo, era en ese momento lo que había con la situación provisional, pero esa provisional se quedó ya como de forma permanente, ¿no? Con la promesa de que vamos a dar un mejor espacio, vamos a localizar. Bien. Entonces, en ese sentido, los principios en la construcción de edificios para bibliotecas, que lo manejan la literatura, tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, que son unos de los referentes de expositores en materia de planeación arquitectónica, rescaté 4 principios. Digo, no se trata aquí de hacer una plática sobre la planeación de edificios arquitectónicos, que tiene que ver y va vinculado, como todo es transversal, ¿sí? Y todo tiene que ser interdisciplinario en el trabajo actual. Hoy no se puede trabajar de una manera única, todo debe ser transversal. Y bueno, y las causas y las soluciones son multifactoriales. Entonces, en ese sentido, 4 principios que considero que se aplican a la accesibilidad, y en este caso en el contexto de nosotros en las bibliotecas accesibles. Uno es la seguridad. Si no hay seguridad, todo lo demás no sirve, no funciona. Y lo vemos nosotros, sobre todo en condiciones geográficas, en la región latinoamericana, por ejemplo, y sobre todo en este caso concreto en nuestro país, en México, en la zona centro y la parte de las costas del Pacífico, pues somos la franja de la Tierra del Fuego. En esa parte es que, bueno, pues somos una zona sísmica. Y bueno, y con las experiencias desafortunadas de los sismos, parece que esa lección muy costosa de vida no hemos aprendido, y sobre todo en la parte administrativa, en la parte de planeación, parece que los intereses económicos pueden más que las vidas de las personas. Bueno, entonces la seguridad es uno de los principios. Si un espacio público o privado o para el servicio público no es seguro, no funciona. Ario Garza y los teóricos de la planeación de bibliotecas arquitectónicas decían que debe ser funcional. Si el espacio no funciona para lo que fue creado ex profeso, no va a servir. Así hagas adecuaciones, así hagas lo que tú tengas que hacer, si no está hecho para lo que fue planeado, no te va a servir. Y aquí desde entonces se creó una polémica que el día de hoy sigue existiendo entre
el conflicto que hay entre la funcionalidad y la estética. Muchos de los recintos, edificios, son proyectados con base a una estética. Incluso hacen concursos universales e internacionales para participar, y lo primero que sale a flote es la estética. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que la estética sea un aspecto negativo, todo lo contrario, sino es precisamente los especialistas responsables de la arquitectura, la ingeniería, urbanistas y todas las disciplinas afines que tengan que ver con los paisajistas, incluyendo urbanistas, con la parte de la construcción, es que precisamente su creatividad tiene que darle esa armonía a la funcionalidad y a la estética para hacer un espacio no solo que sea funcional, sino agradable. Bueno, entonces, en ese sentido, la funcionalidad es lo más importante, que sirva para lo que fue hecho, que tenga las dimensiones, que tenga las instalaciones, el mobiliario y el equipo para lo que fue planeado. Si no, no funciona. Flexibilidad. Es muy importante ese principio de flexibilidad. Algunas bibliotecas lograron salvar la transferencia, no tuvieron que hacer muchos ajustes o casi nada cuando llegó el equipo de cómputo a las bibliotecas. Recuérdense que las bibliotecas, la mayoría en México, fueron antes de la llegada de las computadoras, y no se requirió en algunos casos hacer instalación de mobiliario, infraestructura, cableado para voz, datos y todo lo que implica la instalación de equipos de cómputo en red. Entonces, en ese sentido es la flexibilidad, y ahora con la planeación funcional y segura, anteriormente cuando se proyectaba un edificio, las cargas de peso de almacenamiento eran diferentes en las cargas de peso del espacio de convivencia de las personas, en el caso de las salas de lectura o una estancia o un área que no almacenaba. Sin embargo, ¿qué pasaba en el material impreso o especial? El tiempo nos alcanzaba y había que ocupar otros espacios, y lamentablemente ocupaban los espacios en donde no tenía cargas, como las salas infantiles o las salas de lectura, y eso por supuesto que pone en riesgo la seguridad de los usuarios, incluyendo el personal, los usuarios y al final del patrimonio. Bien, entonces yo espero que este haya cambiado, que todo el reglamento de construcción en Ciudad de México tiene que ver con la seguridad, y que todo en una biblioteca, todo que se planee con las mismas cargas, independientemente si es un área que va a ser ocupada para almacenamiento o para la convivencia, lectura y otras. Bien, entonces la flexibilidad nos permite y nos va a tener que permitir con esta pandemia de replantear y rediseñar los espacios, en virtud de que el COVID ha planteado hacer las adecuaciones y ajustes razonables de la convivencia física, y hay recomendaciones sobre el espacio de convivencia de 1,5 metros, etcétera. Entonces, yo espero que las bibliotecas estén en condiciones de hacer esa flexibilidad, de rediseñar los espacios, sobre todo en las áreas de convivencia como salas de lectura, las estancias, etcétera. Y obvio, esa accesibilidad que ahorita la vamos a detallar. Siguiente, por favor. Bueno, las características de la biblioteca modular en la biblioteca universitaria, a grandes rasgos, hagamos un repaso para los que no han tenido acercamiento de planificar bibliotecas universitarias, es que desaparece el famoso muro de carga. El muro de carga históricamente era utilizado, como su nombre lo dice, para cargar y soportar losas, techos,
pero ahora en los reglamentos de construcción está prohibido eso, ya no existe ese concepto de muro de carga y todo es con base en columnas de concreto o de otros materiales que soportan, en donde actualmente en la cultura en México de los sismos ya podemos ver que a través de las construcciones las columnas son las que cargan y llevan el equilibrio, y no solo en el espacio privado ni en el público, sino en el transporte, instalaciones de transporte. En el caso de la Ciudad de México lo vimos y fuimos aprendiendo con el accidente de la línea 12 del metro, en donde ya los usuarios, las personas nos vamos educando y viendo, lo importante no es la rajadura que se vea, bueno, sí es importante, pero son superficiales. Lo importante es lo que carga, la estructura, el peso, el concreto, las fisuras que marca. Entonces fuimos aprendiendo desafortunadamente con las desgracias. Bien. Ellos proponen la arquitectura modular, que las columnas sean realizadas en proporción al mobiliario y el equipo para que esa funcionalidad no se pierda. ¿Cuántas veces hemos visto en instalaciones que en mobiliario o estancias, salas escolares, las columnas son un obstáculo o una barrera? Entonces, aquí nos proponen que sean en armonía versus al mobiliario y el equipo y al diseño propio de las instalaciones. La biblioteca modular ya nos hablaba también de que hay que utilizar en mínimo las áreas fijas para tener esa flexibilidad, es decir, escaleras, montacargas, sanitarios, etcétera. ¿Sí? Que permite esa flexibilidad. Siguiente, por favor. Bueno, la propuesta, yo sé que muchos arquitectos y planeadores de los espacios quieren dejar su huella en este universo y contribuir, y que siempre que trasciendan y que quede y que pase su nombre a la posteridad. Sin embargo, al día de hoy, el diseño rectangular es el espacio adecuado en virtud de que el mobiliario y los equipos son en su mayoría cuadrados. Vivimos en un mundo cuadrado. Y también desde entonces, un recinto, un edificio de biblioteca no debe pasar los 3 niveles como máximo, precisamente por los demás principios de seguridad, porque se descompone el elevador, porque son muchas escaleras y contingencias, como lo consideró la arquitecta Janet en protección civil, y sobre todo nos recomiendan que las bibliotecas deben crecer en horizonte, no en forma vertical, sino horizontal, para tener un mejor control, funcionalidad y todo lo que implica la funcionalidad de una biblioteca. Y bueno, las planificaciones al día de hoy no han tenido que hacer mucho ajuste para la conversión, como les explicaba, en instalaciones eléctricas de voz y datos. Siguiente, por favor. Bueno, ya vimos las características de la biblioteca modular. Ahora bien, en el contexto de la accesibilidad, pues la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como ya lo mencionamos y se ha reiterado aquí, el caso concreto en el artículo 30, donde establece que los recintos públicos, considerados entre comillas culturales, y ahí agrupan a la biblioteca como un recinto cultural, deben ser planeadas, o sea, permitir con la accesibilidad y los principios del diseño universal. Siguiente, por favor. Bien, pero ¿qué es accesible? Que es aquello que puede ser utilizado con un grado mayor por todas las habilidades, por todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad. Aquí es muy importante hablar del entorno accesible, cuya característica ya empieza a ver esta correlación con los principios. Dice que el entorno accesible debe ser seguro y eficaz. ¿Recuerdan los principios que seleccioné para la planeación y construcción de bibliotecas? Seguridad y funcionalidad. Y aquí lo vemos. Siguiente, por favor. Bien, los ajustes razonables son aquellos ajustes que cuando se da cuenta, uno percibe que un espacio público o para el uso público, incluso para el privado, no contemplado, que todo sea usado por toda la mayoría de espacios, incluyendo personas con discapacidad. Y entonces, a partir de las normas internacionales y las normas locales, las medidas de igualdad
las acciones afirmativas, que algunos le llaman discriminación positiva, pero para no confundir a las personas desde el punto de vista del derecho constitucional, derecho, pues, lo han hecho que llamarlo una acción afirmativa, es temporal. Es decir, si en mi construcción no consideré que vienen usuarios en sillas de ruedas y yo no tengo la forma para vencer esos niveles, sin embargo, mis usuarios quieren ingresar a mi recinto, construye una rampa, entre comillas, provisional, con la finalidad de que desaparezcan las escaleras y todos tenemos que entrar en igualdad de oportunidades como los demás, como lo maneja la convención y las demás personas. Es una medida temporal. Los ajustes razonables es una medida, una acción afirmativa que es temporal. Sin embargo, lamentablemente, así como en las bibliotecas cuando nos prometen vas a estar en este espacio mientras construimos la nueva, pues se quedan de forma permanente, ¿no? Esa es la triste realidad. Siguiente, por favor. Bien, entremos en materia, en concreto con el preámbulo que yo di de los antecedentes. ¿Cuáles son los elementos para verificar y comprobar realmente que un espacio público, privado y en todos los ámbitos en el transporte, nosotros podemos verificar que realmente sea accesible? En el caso concreto de las bibliotecas, tenemos que garantizar que la persona con discapacidad y otras condiciones de vida, como ayer lo vimos, que no tienen discapacidad, pero si no comparte las condiciones o situaciones de vida de las personas con discapacidad, abriendo ese abanico para hacer la transición al diseño universal, es que la persona pueda entrar, se pueda desplazar y pueda salir, y en el espacio debe de orientarse y comunicarse. Si no cumple con estos tres requisitos, con base en los principios de seguridad, autonomía y comodidad, no podemos hablar que un sitio es accesible. Y entonces, si no podemos garantizar que una persona con discapacidad entre, se desplace, se oriente, se comunique y salga de una manera segura, autónoma y cómoda, ese sitio no es accesible. Y tenemos que hacer los ajustes razonables como una medida temporal en lo que se hace la conversión a accesibilidad y a diseño universal. La siguiente. Bien. No, se adelantó. ¿Cuál es la importancia de la orientación? Antes de los dispositivos y de los radiolocalizadores, perdón, las personas cuando estábamos en el espacio público y teníamos que averiguar una dirección, estamos hablando de hace 20 años, incluso 30, cuando no había el boom de la web, cuando no existían los dispositivos móviles y radiolocalización, y teníamos que buscar una dirección. Este ejemplo lo hago de la arquitecta Taide Buenfil, que también nos compartirá su testimonio al final del cierre de este foro. Y ella nos cuenta, dice, cuando nosotros en este contexto nos mandan a localizar una dirección, aparte haciendo un anexo en México, tenemos esa situación de que las calles de la Ciudad de México y de toda la República tienen nombres repetitivos. Hay más de 15,000 nombres, 15,000 veces, perdón, con el nombre de Hidalgo, más de 20,000 con el nombre de Independencia, en cada uno desde los estados, municipios, colonias. Sí somos muy nacionalistas, pero entonces eso crea un conflicto a la persona extranjera o a la persona que llega a orientarse y ubicarse. Bueno, la arquitecta Taide Buenfil nos decía que ¿qué pasa cuando en ese contexto de hace 30 años no había sistemas localizadores? Tenías que buscar una dirección a un lugar que desconocías, que estuviera fuera de tu dominio, y esa zona que tú considerabas una zona de inseguridad,
con altos niveles de delictivos de delincuencia, y por cuestiones azares llegas tarde, empieza a oscurecer, no está iluminada y no hay personas que te puedan orientar. Quieres ver los nombres de las calles, pero las señalizaciones de las calles están pintadas o no existen o están maltratadas o fueron arrancadas y no hay persona que te oriente y empieza a oscurecer. Y si le agregamos el factor de discapacidad, de limitante de movilidad, o si eres sordo, o si eres ciego, esa angustia, ese estrés que ocasiona en no tener seguridad, en no tener apoyo, es lo que viven día a día las personas con discapacidad cuando no pueden orientarse en el espacio público. Y esto lo he observado que pasa en el espacio público y en el ámbito que nos ocupa las bibliotecas. Por un lado, en las bibliotecas hay una exageración de información, carteles de diverso tipo, que ya no son vigentes, que son como decorativos, etcétera. Y lo que le llaman algunos profesionales de la comunicación visual como contaminación visual. O por el otro lado, que no tiene ni una indicación de qué se trata. Bueno, aquí mi participación es para hacerles reflexionar la importancia que tiene en el proceso de accesibilidad la orientación. Así como el ejemplo que les puse, que genera ansiedad, angustia, inseguridad, el no saber la ubicación, es muy importante que podamos nosotros identificar la ubicación y la localización de en dónde estamos. Así como aparecen en algunos señalamientos de transporte público, dice usted está aquí en tal estación, en tal parada, etcétera. Y lo que hay que empezar a enfatizar, independientemente de los recursos tecnológicos con los que se cuente, recuerden, a fin de cuentas, la tecnología al día de hoy depende de la energía eléctrica y su producto pues puede ser sustentable, holística, solar, pero esa energía eléctrica funciona con batería, energía, y la accesibilidad nos tiene que garantizar eso, no depender de y que sea de una manera autónoma y segura. ¿Sí? ¿Qué pasa en el espacio público cuando las instalaciones del metro, de las escaleras eléctricas dejan de funcionar? Están las escaleras de concreto. ¿Y qué pasa con una persona con discapacidad con limitación de movilidad? Ya. Los elevadores, pero los elevadores funcionan con energía eléctrica y el mantenimiento es costoso. Pero bueno, esas son medidas de ajustes razonables que son temporales y así lo tenemos que manejar. Bueno, entonces, la reflexión es que utilicemos lo que tradicionalmente deberíamos de haber utilizado y que nos pueda orientar en ese espacio. La señalética debe ser utilizada con colores con contraste, como el ejemplo de la presentación que traigo, que estoy presentando, que es azul con blanco. El azul que estoy utilizando es el 294, que es el color de la símbolo internacional de la discapacidad. Y el contraste con las letras oscuras para personas con baja visión o con problemas de deterioro cognitivo puedan y no se saturen de información. Sí, también tenemos que considerar a las demás poblaciones y no necesariamente con discapacidad. Creemos que un señalamiento con letras es suficiente, pero hay gente que no sabe leer ni escribir. Hay gente que no ve. Bueno, está la propuesta acústica y táctil que se debe incorporar aplicando las tecnologías. También está el contacto con las superficies, que son las guías táctiles
y ahí podemos encontrar los pasamanos, las guías podoctátiles, en fin, una diversidad de creatividad que nos permite a nosotros orientarnos en el espacio. No es mucha gran inversión. Se puede hacer en una biblioteca local y sofisticada. Claro, como todo se debe trabajar con un equipo interdisciplinario. ¿De quiénes? Especialistas en comunicación gráfica, en pedagogía, en letras, redacción. Les voy a decir por qué. Por las alternativas de accesibilidad que al día de hoy están empezando apenas a utilizarse. Siguiente. Bueno, los símbolos universales. Cuando uno, les comento el ejemplo, cuando uno va al extranjero de la noche a la mañana, que gana una beca y puede viajar. Víctor, perdón, que te interrumpa, se terminó el tiempo. ¿Quisieras empezar a cerrar, por favor, para concluir? Gracias. Ok, perfecto. Bueno, es utilizar símbolos universales. La siguiente. Colores con contrastes. La siguiente. La lectura fácil, precisa y concisa, sin, como dirían los chavos, sin tanto rollo, en concreto. La siguiente. Y los pictogramas. Y bueno, con eso termina mi intervención. Ya casi terminaba. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor, y perdón por cortar el tiempo, pero ya saben, esto apremia. Bueno, solamente para hacer un resumen muy breve respecto de lo que nos has presentado, tú hiciste referencia justamente a estas aplicaciones y dispositivos móviles en un inicio. Nos hablaste respecto de los principios en la construcción de edificios para bibliotecas y en donde debiéramos de considerar de manera transversal conceptos como la seguridad, la funcionalidad, la flexibilidad y la accesibilidad, refiriendo que si un espacio no es seguro, indudablemente no funciona. Y que desde luego estos espacios, para que verdaderamente puedan ser funcionales, deben justo hacerse para lo que fueron creados y ser utilizados. Si se hacen adaptaciones después, pues no sabemos si pueda funcionar a las personas. Por otro lado, tú nos refieres también la importancia de la planeación funcional y segura, considerando todos estos elementos de peso, almacenamiento y la consideración de espacios de convivencia, como ya también se señalaba por otros de nuestros ponentes, y desde luego protocolos muy importantes durante la pandemia y post-pandemia. En esta importancia del diseño del inmueble, desde el diseño de estos espacios de formas rectangulares, sobre todo para considerar que el mobiliario y el equipo son de forma cuadrada y que se genere este aprovechamiento del propio espacio. Muy importante lo que señalas respecto de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. No solamente el artículo 9, no solamente el artículo 21, el artículo 30 también nos habla de esta accesibilidad cultural. Y bueno, muy importantes las definiciones también que nos da sobre lo accesible, estos entornos accesibles, los ajustes razonables y la accesibilidad, ¿no? Como este mecanismo para entrar en un espacio, hacer uso del mismo, salir, desde luego orientarse también y comunicarse en él, y estos principios de seguridad, autonomía, comodidad, para que efectivamente todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones. Muchas gracias, Víctor. Y ahora, porque vemos que ya nos queda muy poquito tiempo, estaríamos hablando quizá de unos 15 minutos, yo quisiera que pasáramos ahora a una sesión de preguntas y respuestas, y hay ya también por parte de nuestra audiencia preguntas muy, muy concretas. Y en ese sentido, yo me permitiría empezar con Janet. Y bueno, no lo sé, igual si Janet tiene este dato, pero bueno, nos preguntan cuántas bibliotecas públicas conocen en México y si saben si cuentan con diseño universal. Planteo la pregunta a Janet, pero si alguien más tiene la respuesta, pues adelante, por favor. Bueno, no lo sé. No.
No, no lo sé. Fíjate que esto, independientemente hablando de bibliotecas, o sea, a nivel general, ¿no? Bueno, hemos hecho o tenemos ya información sobre qué lugares son accesibles, ¿no? No nada más estoy hablando de bibliotecas, restaurantes de otro tipo, pero creo que esta pregunta nos lleva a que impulsemos a que las mismas bibliotecas digan qué servicios o si son accesibles o no para alguien que quiera ir a esa biblioteca. Entonces, me imagino yo que en la página web, ¿no? Como que decir, por lo menos, aunque no sean accesibles, no importa, pero decirlo, ¿no? Y que si no son accesibles, bueno, pues, ¿qué se tiene que hacer? Porque a lo mejor, pues, te puedes comunicar a un teléfono, puedes, ¿no? O sea, puedes hacer otras cosas. Entonces, creo que sí sería bueno tener ya un listado, ¿no? O sea, de qué niveles de accesibilidad tiene cada una de las bibliotecas para, ¿no? Para que el usuario sepa, ¿no? Pues qué nivel de accesibilidad tiene, ¿no? Perfecto, claro que sí, muchas gracias, gracias Janet. No sé, Víctor, Paco, si alguno de ustedes tiene esa referencia. Mira, perdón, tomé la palabra, Paco, si ibas a tomar. Fíjate que yo tengo, al día de hoy, no conozco un censo. Bueno, no sabemos exactamente la cantidad de bibliotecas que hay en el país. Sabemos, es que hay varios tipos de bibliotecas en México. Están las públicas, que están manejadas por la Secretaría de Cultura. Están las especializadas. Y en especializadas entran bibliotecas privadas. Hay una biblioteca nacional. Están bibliotecas escolares. Entonces, no sabemos ni cuántas bibliotecas existen en México y, por supuesto, no sabemos cuántas de ellas son accesibles. El único dato que nos pueden proporcionar, y eso porque es la Secretaría de Cultura y aparte pues está administrada por Administración Pública, en donde pues hay normas y protocolos e informes, sería la biblioteca, la red de bibliotecas públicas que existe en México. Ellos te pueden dar ese dato, pero son de las bibliotecas públicas y desde el punto de vista de lo que hemos hablado, para ellos que es accesible. Nomás es una rampa y es accesible y todo lo demás, la colección y los servicios. Entonces, en mi punto de vista, no hay un censo y no sabemos cuántas bibliotecas hay y mucho menos cuántos sean accesibles. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Víctor. Paco, ¿tú quieres comentar al respecto? Sí, pero abro el micrófono, si no. Bueno, el universo de las bibliotecas públicas, yo tengo 15 años trabajando en bibliotecas públicas y es muy diverso. Hay todo tipo de bibliotecas públicas. Las más grandes, obviamente las de las ciudades, las grandes urbes, cuentan con salas braille, la Biblioteca Vasconcelos, en la Biblioteca de Valderas, en Ciudad de México. Algunas de las alcaldías también ya están trabajando con estos temas de inclusión y accesibilidad. Y en los estados, las bibliotecas públicas centrales estatales son las que ya tienen acondicionados espacios. La de Hidalgo, la de Guanajuato, la de Tlaxcala, Querétaro, Colima, Nayarit, casi todas tienen espacios de sala braille y colecciones en braille. Algunas de ellas, como la de Hidalgo, tiene sala de silentes y la de Chiapas también tiene una sala y está acondicionada en espacios. Hay algunos municipios, porque esto es el orden federal, municipal y estatal, hay algunos municipios que tienen ya también avances, Metepec, San Pedro Garza García. Entonces, falta hacer, como dice Víctor, estoy de acuerdo también con Janet, falta hacer un censo en el que se mapee muy bien qué tipo de adaptaciones, qué tipo de servicios, qué tipo de colecciones y hasta, yo me iré un poquito más, hasta el personal capacitado para que podamos partir de ahí y empezar a ver de estas 7,400 bibliotecas públicas que tenemos en el país, qué nivel de adaptaciones para atender a las discapacidades tienen, porque ellos son los que atienden al grueso de la población a nivel nacional. Okay. Perfecto, muchísimas gracias, Paco. Pues bueno, aquí tenemos un tema pendiente ahora para las conclusiones de nuestro octavo foro. Creo que es importante que se puntualice en esta parte del censo de estas bibliotecas que pueden ser accesibles y también habría que revisar, porque yo pensaría, ¿qué pasa con esos espacios en donde solamente de manera segregada se atiende a las personas con discapacidad? ¿No se supone que la biblioteca tendría que ser un espacio para todos y no tendríamos que estar creando espacios especiales para las personas con discapacidad o para otras poblaciones?
¿no? Entonces, ¿no será que también de pronto estamos segregando dentro de nuestros espacios o no estamos generando esta inclusión y esta convivencia de la cual tú nos referías, Paco? Pero bueno, solamente lo pongo en la mesa para que más adelante se considere. Bueno, por otro lado, tenemos dos preguntas directas para ti, Paco, y te las voy a plantear. Primero, Sí. si se puede apoyar en proyectos para bibliotecas dentro de museos regionales. Y por otro lado, si tú sabes si hay algún catálogo comercial de este mobiliario disponible para los diseñadores de los espacios. Ok, la primera, sí, yo trabajo con todo el universo GLAM, que son galerías, eso es el acrónimo de Galleries, Libraries, Archives and Museums, son galerías, archivos, bibliotecas y museos, y de hecho el proyecto que se entregó este año, que es el primer centro GLAM en Guanajuato, integra estas 4 instituciones, y ahí ya está todo operando, es el primer espacio en América Latina que tenemos en México, que incluye estas 4 entidades. Entonces sí, trabajo con museos, de hecho trabajo muy de la mano con la red de museos para la atención a personas con discapacidad, colaboramos mucho con ellos, entonces ahí se pueden acercar y sí, estoy trabajando con museos. Y la otra pregunta era un catálogo. Un catálogo comercial de ese mobiliario disponible para los diseñadores de espacios. Desde el punto de vista de los diseñadores de espacios, yo sí les recomendaría, antes de ver los catálogos, acérquense con los bibliotecarios, acérquense con las personas que habitamos, que damos servicios, que conocemos a las comunidades y que sabemos la dinámica que va a suceder en los espacios para que entonces con esta información se pueda adquirir un mobiliario adecuado. Igual se los dije hace rato, no se confíen, no tengo nada con los proveedores, no me lo vayan a tomar a mal, sino que casi siempre te quieren vender la solución mano en llave de todo. Entonces te venden un mismo tipo de silla y un mismo tipo de mesa y no, tenemos que ver área por área y seleccionar mobiliario por mobiliario para el diferente tipo de actividad. Por ejemplo, acabo de encontrar una silla de una diseñadora italiana que es para personas con autismo, que está hecha de madera y que te abraza literalmente. Es una silla que abraza a las personas con autismo para calmarlos en caso de una crisis. Y así te encuentras sillas para maternidad, sillas para personas de talla grande, digo, yo soy petit, pero pues, vas a Monterrey y encuentras personas más altas, ¿no? O vas al sureste y también encuentras tipo de morfología distinta. Y apuéstenle por la calidad en el mobiliario, de verdad. Muchas veces tenemos un presupuesto para amueblar las bibliotecas, pero no volvemos a tener presupuesto hasta dentro de 20 años si llega algo. Entonces, amueblen bien las bibliotecas. Muchas gracias, Paco. Verónica nos dice, excelentes todos los panelistas. Muchas gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. Ahora tenemos son 2 preguntas para Janet. La primera sería, ante el aumento de construcciones privadas, edificios, casas, centros comerciales, bibliotecas de colegios, universidades privadas, en tu opinión, ¿crees que están cumpliendo adecuadamente con el diseño universal? Y por otro lado, ustedes hablaban de la capacitación. ¿Cuáles serían los puntos para considerar en la capacitación del personal? Bueno, contesto la primera pregunta. Pues es justo a lo que me dedico, a normar, ¿no? Y entonces he trabajado son nombres muy largos, ¿verdad? En la norma técnica complementaria para proyecto arquitectónico del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Y lo importante de este reglamento de la Ciudad de México es que muchos estados toman este reglamento de la Ciudad de México porque es como más completo y es el que se está actualizando como más frecuentemente. En la norma técnica complementaria para proyecto arquitectónico se ha ido actualizando esta norma y sí puedo decir, ahora sí que en los 30 años que llevo normando, que primero empezamos a abordar el tema de silla de ruedas, ¿no? O sea, hace 30 años o 25, en el reglamento de construcciones lo que estábamos enfocados era a sillas de ruedas. Y poco a poco hemos ido incluyendo, ¿no?, otros tipos de elementos, ¿no? Por ejemplo, incluimos en el 2011 todo lo que es los sistemas de información y orientación, primero visual y luego incluimos el tema de alto relieve, el braille, etcétera, ¿no?
Entonces creo que poco a poco hemos ido incluyendo diferentes elementos y no porque no quisiéramos, simplemente porque sabíamos que en el tema va paralelo el tema de aceptación de estas especificaciones técnicas o de estos elementos pues ahora sí que con la ideología y la toma de conciencia de las personas. Entonces, esto es en cuanto a inmuebles, ¿no? También tenemos a nivel federal diferentes normas oficiales mexicanas sobre diferentes tipos de edificaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos una norma específicamente para atención a temas de salud, ¿no? Teníamos una norma de INAFED, ¿no? Sobre accesibilidad, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, y así, ¿no? O sea, como que hemos estado trabajando en diferentes, ¿no? Por ejemplo, la norma en la Secretaría del Trabajo, ¿no? Pues tenemos otra norma, ¿no? De temas de accesibilidad. Entonces, o sea, creo que poco a poco hemos ido aumentando estas normas y que, bueno, tenemos que ir más allá de las normas, ¿no? Como lo dijo Susana, ¿no? O sea, sí lo tenemos que normar, sí, pero también tenemos que saber que las normas es lo mínimo y que tenemos que superar esa norma. Y en términos de diseño universal, esta fue una pregunta que de hecho me hicieron unos canadienses el año pasado, que si yo sabía de normas que estuvieran enfocadas a temas de diseño universal, porque nuestras normas están más enfocadas al acceso, a la accesibilidad y no al diseño universal. Y entonces, por eso me llama la atención, ¿no? La pregunta de que de veras se incluyan estos 7 principios de diseño universal. Creo que todavía nuestras normas no están enfocadas al diseño universal, están más a temas de accesibilidad, pero como insisto, es un proceso, ¿no? Y bueno, podría hablar muchas horas más de esto, pero aquí lo dejo en temas. Y bueno, y en espacio público también, ¿no? Tenemos normas oficiales mexicanas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la 034 para temas de señales viales, los semáforos audibles ya los incluimos ahí, ¿no? Porque no estaban normados, entonces ya próximamente ya los van a ver normados, ¿no? O sea, como que estamos trabajando paralelamente en diferentes áreas en cuestiones de normatividad. Muchísimas gracias, Janet. Sí, efectivamente, más allá de las normas, yo creo que también habría que pensar de pronto en los formatos accesibles de esas normas, ¿no? Porque regularmente lo conocen los arquitectos, quienes se dedican a las obras, pero pocas veces las personas con discapacidad y cómo vamos a exigir derechos si también no se conoce la normatividad, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema como tú lo planteas. Y bueno, pues ahora tenemos una pregunta más porque ya el tiempo se nos acabó. Pero esta la quisiéramos hacer para ti, Víctor, si tienen alguna aplicación con realidad mixta. Mira, las posibilidades de las aplicaciones que actualmente existen en el mercado, tanto a niveles locales y en concreto en el extranjero, Europa, que es la vanguardia de Estados Unidos. Pero más allá de la aplicación, que tú te cases con una tecnología, lo importante es que sepas planear y utilizar la tecnología. O sea, de nada te sirve tener la última tecnología de vanguardia si no la aplicas, si falla la energía eléctrica, si solo va a beneficiar a una población y no va a beneficiar a más poblaciones que la está utilizando en el diseño universal. Entonces, yo no me caso con la tecnología, yo me caso con los principios que la gente debe planear y hacer uso adecuado y optimizar esa potencialidad de la tecnología. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Y bueno, desde luego yo quisiera agradecer, por supuesto, la participación de la arquitecta Janet Jiménez Santos, del licenciado Francisco Esquivel del Reyo, al licenciado Víctor Hugo Ruiz y desde luego a la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información por este espacio. Y bueno, quisiera concluir diciendo que recientemente tuve oportunidad de leer a Antonio Guterres, que es secretario general de las Naciones Unidas, y él señala que a medida que el mundo se recupera de la pandemia, debemos desde luego asegurarnos de que las aspiraciones y los derechos de las personas con discapacidad se incluyan y se tengan en cuenta en un mundo post-COVID que sea inclusivo, accesible y sostenible.
Esta visión, desde luego, solamente se va a lograr si se consulta activamente a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan. Mañana se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y este año la Organización Mundial de la Salud plantea como lema un día para todos y la ONU la participación y liderazgo de las personas con discapacidad. Si verdaderamente apostamos por esta transformación, por este cambio de paradigmas, de una asistencia, de una atención asistencial, de una atención médico-rehabilitatoria y hacia un modelo social y de derechos humanos, debemos recordar que la discriminación es estructural y que se encuentra en el ADN de todas las instituciones. Por tanto, el denegar estos ajustes razonables que hace un momento nos comentaba Víctor, pues es un acto de discriminación, ¿no? O sea, ajustes razonables en el entorno físico, el transporte, la información, las comunicaciones. Así que deberemos de asegurar entonces igualdad de condiciones para que, como señalaba al principio Janet, pues nadie se quede atrás y desde luego cumplamos con estos estándares que nos plantea la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Muchísimas gracias a todas y a todos y bueno, pues nos vemos muy pronto. Gracias a los organizadores. Hasta luego. Pues muchísimas gracias también a los panelistas y de parte del comité organizador también agradecemos a la licenciada Camerina Aide Robles Cuellar la moderación de esta mesa que creemos cumplió holgadamente con los propósitos de sus objetivos y bueno, aunque no se agota ningún tema en un panel como este, se abordó de manera muy integral el objetivo que se proponía. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un breve receso. Les invitamos a que continúen sintonizando esta transmisión. A las 12:10 continuamos con el próximo bloque con un video de nuestros patrocinadores y aliados para la organización y realización de este foro. Vamos a culminar este primer bloque y a las 12:10 los esperamos para continuar con los trabajos de este foro. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Thank you.